Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer a todas las personas inscritas el interés por esta jornada informativa online que organizamos desde ARA. Quiero agradecer también a todas las personas que van a participar hoy como ponentes, a contribuir con su know-how, su saber hacer y su experiencia para que mejoremos el funcionamiento de los grupos de desarrollo rural y en este caso cómo afrontamos la atención desde los propios grupos de desarrollo rural a las personas con discapacidad. Y así es el nombre de la jornada, atención desde los grupos de desarrollo rural a las personas con discapacidad. Voy a ser muy breve y muy concreto. Creo que hay dos objetivos fundamentales que queremos con esta jornada online. Primero, es que desde la propia Dirección General nos den las pautas de cómo debemos atender y trabajar con las personas con discapacidad cuando se dirigen a los grupos de desarrollo rural. Y de otro lado, bueno, pues también, como habéis visto en la jornada, traemos unos ponentes desde los propios grupos y algunas entidades que participan en los grupos relacionadas con la discapacidad, en la que también, oye, pues queremos poner en valor durante el trabajo que durante ya casi 3 décadas se está haciendo desde líder para trabajar con las personas con discapacidad y para luchar contra la discriminación y para que no haya discriminación en las zonas rurales por parte de los propios grupos. Yo creo que son dos objetivos que son totalmente compatibles, que se engarzan y que también creo que son importantes. En los agradecimientos tengo que hacer no solo a los que os habéis escrito, sino a las personas que van a hacer ponencia, pues bueno, que sepáis que las jornadas se organizan desde ARA y en colaboración con la Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria, que es nuestra, como yo siempre digo, es nuestra Dirección General, que es de referencia en la Junta de Andalucía y que, por tanto, en esa colaboración continua durante todo el año vamos trabajando. Por tanto, espero a los participantes que veáis vuestras expectativas cubiertas y que al final de la jornada online, pues bueno, pues hayáis sacado puntos en positivo. Creo que también es importante a la hora de que cuando se muestren las experiencias, pues bueno, que se pongan cuestiones en común y aprovechemos la experiencia tanto de los grupos como entidades que están participando de los grupos, que tienen experiencia con personas con discapacidad, pues que aprovechemos para saber cuáles son sus experiencias y que saquemos el máximo jugo de ello. Y como siempre aprovecho que tenemos tanta audiencia, aprovecho para recordaros que el 31 de marzo en las oficinas de ARA en Osuna vamos a presentar una serie de trabajos de diseño del líder 2023-2027, ¿vale? Que creo que además contamos con una amplia representación de grupos de acción local de toda España, que vienen representantes de la red española, consultoras que están vinculadas con toda la gestión de los fondos y, como sabéis, seguimos trabajando en todas esas cuestiones. Así que os invito también a los que estáis aquí presentes a que os apuntáis a esas jornadas y le dais la máxima difusión, porque creo que van a ser tan importantes como creemos que hacemos todo lo que hacemos, que sea en redundar que en el mejor funcionamiento de los grupos de desarrollo rural. Por tanto, agradeceros otra vez a todos vuestra presencia y espero que cumpláis vuestras expectativas. Y ya empezamos con la jornada, que es lo más importante. Muchas gracias. José María. Sí, buenos días a todo el foro. Me alegro de estar en este foro que hace mucho que no estaba con vosotros y vosotras. Bueno, en primer lugar, disculpar a Fernando García Prieto. Su intención era estar aquí en esta sesión, pero le ha resultado imposible por una reunión urgente de última hora y me ha pedido que disculpe su no presencia aquí ante vosotros. Bueno, los contenidos que vamos a tener en la sesión de hoy están claramente enmarcados en un concepto muy amplio y muy necesario, ¿no? Que es el desarrollo rural inclusivo. Hay
muchas personas que están hoy en la sesión que tuvieron la oportunidad, al igual que yo, de sensibilizarnos en unas jornadas que organizó en 2017 la Red Rural Nacional de Desarrollo Rural Inclusivo en Madrid, y que yo creo que tuvimos oportunidad como he dicho, de sensibilizarnos y saber la importancia que tiene el desarrollo rural inclusivo en nuestro trabajo, el líder. A modo de ejemplo, por si queréis tomar nota, una EDL que sí he consultado, que parece que tiene enfoque inclusivo, por si lo queréis consultar, la del nordeste de Salamanca, es interesante. Hablamos de igualdad de derechos y oportunidades para las personas. Y pues, se enmarca en algo importantísimo en nuestro trabajo, que es la vertiente social del desarrollo que tanto podemos presumir, ¿no? que llevamos a cabo el líder. Me toca presentar a mi compañero, que, bueno, ya conocéis también por su trabajo en el área de contribución al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, Francisco José Ruiz Mediano, que podréis ver lo profesional y el conocimiento tan amplio que tiene, y del que vamos a recibir unas pautas para la atención presencial a personas con discapacidad, que estoy segurísimo que va a aportar mucho en nuestro comportamiento con el colectivo. Mandar un saludo de nuevo y bueno, y dar paso a Francisco José. Un saludo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Perfectamente. Vale. Voy a pasar ya, antes que nada, a poner el modo de presentación de la intervención. Bueno, buenos días a todos. Lo dicho, muchas gracias, José María, por tu entrada. Quiero agradecer brevemente también a Fernando García Prieto, que hoy no puede estar con nosotros, está con otros cometidos, por ser el autor intelectual de esta jornada, y sobre todo la predisposición que hemos tenido tan fabulosa por parte de ARA desde un primer momento, tanto con los dos con los que he estado hablando, con Pedro y con Yolanda, para facilitarme los medios y para poder llevar a buen término esta jornada. Jornada que, como ha dicho José María, yo la parte que voy a exponer versa sobre la atención desde los GDR a las personas con discapacidad en Andalucía. Pautas de atención. Haré una primera introducción, no muy compleja, para dar la idea básica sobre el panorama de las personas con discapacidad en el medio rural. Taparemos también un poco de datos estadísticos, sin abrumarnos, pero que son necesarios, igual que el marco jurídico y el marco conceptual, para después ya entrar en lo que son pautas generales de atención a personas con discapacidad, deteniéndonos en tres colectivos: las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual y con movilidad reducida. Bueno, a modo introductorio, lo que estábamos hablando antes, para dar una cierta aproximación contextual a la exposición. Ya sabemos que el mundo rural pues, supone aproximadamente el 84% de la superficie del territorio nacional. Sin embargo, la población en España, que en él se concentra, apenas llega al 16% de la española. Si estos datos los extrapolamos a Andalucía, pues un 22,8% de la población vive en zona rural, lo que supone 78,6%, no llega al 80% de la superficie total. Obviamente, la relación entre estos valores demográficos y de superficie pues implica diferencias entre el mundo urbano y el rural, eso es obvio. Y estos indicadores socioeconómicos implican que en el ámbito de la media, en el ámbito rural, se sitúan por debajo de la media en comparación con el ámbito urbano en materia de infraestructuras, transportes, servicios sociales, culturales, tecnología de la comunicación, etc. ¿Qué decir tiene? Que las personas con discapacidad que habitan en los pueblos, en nuestras zonas rurales, pues tienen no solamente la complejidad de enfrentarse a su propia patología, a la problemática de su situación, sino también a esas dificultades propias del medio en el que viven. Hay que tener en cuenta que el conjunto de personas con discapacidad en España es un grupo de población importante. Hay que tener en cuenta que se estima que de cada 3 familias, al menos una tiene una persona con discapacidad. Por lo tanto, esta desventaja no solo se añade, sino que de forma sinérgica se multiplica en el medio rural. Y esto es un reto, como ha dicho José María antes, que tenemos que superar. Hago aquí mención, para que os hagáis una idea, un concepto sociológico que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo
es un término acuñado para referirnos a aquellas situaciones o aquellas circunstancias, como puede ser la dispersión, la baja densidad, la desinformación, que hace que, con respecto a las personas que tienen discapacidad y su familia en el medio rural, se genere el efecto perverso de que si no se hace nada para remediarlo, cada vez pues llegan menos servicios y se reducen además las posibilidades para llegar a disfrutar de los mismos. Es una especie como de círculo vicioso del que no se sale. Esto, por lo tanto, implica que es necesario tomar medidas desde todos los sectores implicados para romper esta tendencia. Se llama efecto Mateo, a título ilustrativo, porque es un concepto acuñado por Delic en el año 79, basado en una cita evangélica del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esto en el ámbito rural, desgraciadamente, se produce. ¿Qué quiere decir también esto? Porque en materia residencial también una serie de elementos, de circunstancias que se tornan en problemas añadidos para las personas con discapacidad. En primer lugar, las distancias. Ya sabemos cómo es Andalucía, la dispersión del modelo residencial, la lejanía de los servicios, la insularidad, el concepto de desplazamiento todavía está muy vigente, sobre todo en pueblos pequeños. Lo mismo ocurre con el hecho de que el mundo rural, en el ámbito andaluz, no sea un todo homogéneo. No es lo mismo vivir en un municipio pequeño de la contraviesa de Granada que está en la zona de la campiña de Córdoba o del campo de Daría, en Almería. Todos lo sabemos, sobre todo los que hemos vivido en municipios pequeños. Esta baja densidad de población en general, en líneas generales, pues limita la llegada de los recursos, lo que volvíamos otra vez a citar con el efecto Mateo. ¿Para qué vamos a invertir? Son pocas personas, no merece la pena, no sacamos rédito, no sacamos ventaja política de tomar decisiones y de tomar medidas para mejorar su situación. Y eso pues, hace que el problema se acentúe. Estas circunstancias negativas, por tanto, se retroalimentan. Y eso pues, conduce a la invisibilidad social de las personas con discapacidad en los entornos rurales. La desatención también, en ocasiones, pues, es clara. Muchos municipios no tienen servicios sociales o servicios claramente insuficientes y eso potencia también el riesgo de la exclusión. Por lo tanto, las personas con discapacidad que residen en el medio rural pues, son un grupo vulnerable, están expuestos a la exclusión social. Y por lo tanto, las entidades del sector, todos estamos implicados, pues tenemos que desarrollar esfuerzos para suplir esta falta de servicios públicos adecuados a sus necesidades. Porque esto que los grupos de personas con discapacidad, que ya de por sí son importantes en el medio rural, quedan diluidos en todo lo que es la problemática general que tienen ya los municipios, sobre todo los más pequeños. Bien, por dado algunos datos en materia de empleo, tomando como fuente el Instituto Nacional de Estadística del año 2020, el porcentaje de personas que trabajan en el medio rural es bajo. O sea, si ya de por sí en el medio urbano es bajo, que es un 24% en el rango de 16 a 64 años, en el medio rural apenas llega al 20%. Además, abunda, ya lo sabréis, es mucho más frecuente el trabajo por cuenta propia de la persona discapacitada frente a los trabajadores autónomos por cuenta ajena. Y también es cierto que acceden en menor medida al empleo público. Hoy estoy poniendo unos datos, no os preocupéis porque esto después ya se os pasará por escrito simplemente por citarlo. Un 7,4% en el medio rural frente a un 17,4%. Obviamente salen menos plazas también. Esto implica también que, por ejemplo, efectos de modalidades de contratación, ya de por sí es un tema que se extiende a toda la población, pero en el caso de las personas con discapacidad se agrava. La contratación de carácter temporal es lo que prevalece en los porcentajes de trabajadores contratados. Igualmente reciben un menor porcentaje de medidas de fomento de empleo, en contratos de formación, en empleo protegido en centros especiales de empleo. En el mundo rural hay menos servicios y, por lo tanto, proporcionalmente hay menos acceso a ese tipo de contrataciones. Por daros ya una serie de datos específicos, estadísticos, la última fuente que tenemos es la del Sistema Integrado de Servicios Sociales, de junio del 21, que nos decía que en Andalucía contamos con 572.855 personas que tienen reconocida un grado de discapacidad superior al 33%. Ahí podéis ver en el gráfico más o menos la distribución, que es proporcional atendiendo a la población de las provincias. Llama la atención, por ejemplo, que Málaga tenga en términos absolutos más personas con discapacidad reconocida por el 33% que Sevilla, aunque el porcentaje es similar, del 20%. No existen tablas, no existen datos, no existen bases de datos donde podamos tener una relación desagregada por municipio de todas las personas que tienen discapacidad. Hubiera sido interesante, pero la verdad es que a día de hoy no existe esa fuente. En esta tabla que os muestro a continuación podemos ver cómo básicamente por género de este más de 500.000 de personas que tenemos con un grado reconocido de discapacidad, pues 295.000 personas son hombres, 277.000, algo más, mujeres. Simplemente como dato curioso, pues en Almería
y en Málaga hay más mujeres con un grado de discapacidad que en el resto de las provincias, que hombres. Esta tabla, si es importante, insisto, no abruméis con los datos porque ya os lo explico yo, nos viene a decir lo que pone en relación estas personas con discapacidad o el número de personas con discapacidad en relación con la distribución por edad. Y esto es importante. De ese 500.000 de personas, de esas 572.000 personas, la franja de edad entre 16 y 64 años, lo que es población en edad activa para trabajar, supone 53% de esas personas. Estamos hablando de más de 306.000 personas, de los cuales pues 171.000 son hombres y 134.000 mujeres. En Andalucía, a fecha de 30 de junio de 2021. Lo cual pues supone o representa el 6,8% de la población total andaluza en edad activa, según fuente del Observatorio Argo, del Servicio Andaluz de Empleo. Aquí podéis ver el gráfico un poco más ilustrativo del total de población activa, pues 306.000 personas, y la distribución por género. ¿De acuerdo? Bien. Datos tampoco para no abrumaros mucho, pero que conviene tener en cuenta. En lo tocante a la distribución municipal de los centros de trabajo, se observa o se ha detectado que en 78 municipios andaluces, que no llega al 10% del total de municipios de Andalucía, nunca se ha concentrado, por lo menos en el año 2020, ningún contrato a personas con discapacidad. Y en las localidades en las que han existido relaciones contractuales con personas con discapacidad, solamente las capitales de provincia y Jerez de la Frontera han registrado más de 1.000 contratos. La tasa de contratación de personas con discapacidad en Andalucía ya de por sí es baja, porque está en torno al 1,28% en el año 2020. Es decir, de cada 100 contratos que se celebran, 1,28 es de personas con discapacidad y solamente se supera en 245 municipios andaluces. Y de esos 245 municipios que la superan, solo 53 tienen una tasa al menos del doble de la andaluza. Vuelvo a destacar otra vez las capitales de provincia, Martos, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera. O sea que, desde el punto de vista del desarrollo rural, estamos bastante retrasados en ese aspecto. Este mapa que veis aquí, obtenido también del Observatorio Argo, viene a concretar lo que yo he estado explicando. Como veis, las zonas azules, los municipios que están coloreados en una tonalidad más oscura, pues reflejan las tasas de contratación que superan el 1,6% de personas con discapacidad. Y estamos hablando pues de zonas de la provincia de Cádiz, parte de Huelva, norte de Córdoba, norte de Jaén, algunos puntos de la provincia de Granada, área metropolitana y Costa del Sol. Esa es la realidad ahora mismo a datos del año 2020. Por último, también como dato estadístico interesante, lo que es la distribución de ocupaciones respecto del total de contratos. De todos los contratos que se hacen a personas con discapacidad en el año 2020 en Andalucía, un 15% era para ser contratados de personal de limpieza en oficinas, hoteles o similares. Algo más de un 12% peones agrícolas y solamente un 4,29% peones de la industria manufacturera. Sin embargo, la tasa de contratación, que es decir, sobre el total de contratos que se han hecho, cuántos contratos eran con personas con discapacidad, hay datos curiosos. Por ejemplo, del total de contratos que se han celebrado para contratar personas que eran empleadas o son empleados de venta de apuestas, un 56% de esos contratos se han hecho a personas con discapacidad. Un 26,44% para operadores de máquinas de lavandería y tintorería. Técnicos en control de procesos no clasificados como supervisores o controladores, un 17,69%. Los conserjes, que del total de contratos que se celebra, un 16% son para personas discapacitadas. Ordenanzas con el 10,74%. Y ya el resto de tipologías de contratos, como veis, no superan el 8%. Bueno, abordando ya lo que es el marco jurídico, no quiero ser muy exhaustivo porque el tema de la discapacidad y de la inclusión está presente en todas las normativas. Solamente por citarla un poco muy por encima, ya de hecho la Organización de las Naciones Unidas tiene una convención internacional que se celebró en el año 2008 en Nueva York, donde instaba que en el ámbito de los servicios públicos, pues que se adaptara el acceso a las personas con discapacidad, tanto en zonas urbanas como en rurales, en su artículo 9.1. El 9.2 hace referencia a lo mismo, pero en el ámbito privado, es decir, asegurar que las entidades privadas que proporcionen instalaciones y servicios abiertos al público, de uso público, tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad. La Comisión Europea, que nos atañe en mayor medida, pues también tiene una comunicación de la Comisión al resto de las instituciones, denominada una Unión de la Igualdad, Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, suscrita en Bruselas, donde igualmente se insta a los Estados miembros por parte de la Comisión a tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad en todas las políticas que se aborden. O sea que esto ya hay que tenerlo en cuenta. Ni que decir tiene que en el ámbito estatal, la Constitución española, el artículo 14, con el principio de isonomía, la igualdad de todos ante la ley, pues implica la no discriminación por ningún tipo de circunstancia. El famoso artículo 49, donde se establece el mandato a los poderes públicos para realizar una política
de previsión, tratamiento y rehabilitación, integración de los disminuidos físicos. Ojo, bueno, aquí se habla de disminuidos físicos, porque esto en aquel momento, lo políticamente correcto, no estaba muy en boga todavía. Quieren reformar la Constitución para cambiar esta denominación. El artículo 49 lo recoge. Como norma ya sectoriales a nivel estatal, esta es importante, ya la conoceréis, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Establece como objetivo en el artículo 2 que las políticas de desarrollo rural sostenible de las administraciones públicas deberán garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad y a las personas mayores, y también fomentar la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. El artículo 7 también sobre la atención social prioritaria, centrándose en las personas con discapacidad, o ya la norma específica en materia sectorial, que es el Real Decreto Legislativo, el 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. El artículo 29 también establece las condiciones básicas de accesibilidad para garantizar el cumplimiento de igualdad de oportunidades. Aquí os remarco, porque luego lo trataré con un poco de más detalle, a nivel estatal, el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, a título informativo y orientativo. Y a nivel autonómico, pues ni que decir tiene que el Estatuto de Autonomía nuestro, en su artículo 14, también incide en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, así como la prestación de los servicios para todos los ciudadanos, en especial las personas con discapacidad. El artículo 24 regula específicamente el tratamiento de las personas con discapacidad y dependencia, como principios rectores la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades. Es decir, ¿se me oye? Perdón. Sí, perfectamente, Francisco. Perdón, sí. Vale, continúo. Y a nivel autonómico, ya para ir concluyendo, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, como norma básica sectorial que tenemos que tener en cuenta a nivel de transversalidad, pues garantizar la igualdad de oportunidad y el pleno ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. Esto lo tenemos que tener siempre presente. E igual que el artículo 45, las condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómica, y es que la Administración de la Junta de Andalucía regulará las condiciones de accesibilidad y no discriminación a los diferentes entornos físicos y a la información y comunicación, bienes, productos y servicios que permitan su uso por el mayor número de personas posible, con independencia de cuáles sean sus capacidades. Y estamos obligados, porque la ley así lo establece, a prestar un servicio adecuado a estas personas que, igual que nosotros, tienen derecho. Este decreto, al igual que el que os he mencionado antes, estatalmente el relativo al ámbito autonómico con respecto a las normas de accesibilidad, un reglamento, el 293/2009, por el que se establecen estas normas, que luego también mencionaré. Vamos a hablar ya ahora del Programa Nacional de Desarrollo Rural, muy brevemente. Nuestra norma básica por excelencia, la programación de desarrollo rural se encuentra específicamente remarcado por el promover la inclusión social, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico en las zonas rurales y favorecer la ocupación sostenible del territorio con especial atención a los jóvenes, a las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con discapacidad. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, lo mismo, como uno de los retos prioritarios en la estrategia, pues mejorar los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el déficit de oportunidades respecto al medio urbano. Y simplemente como dos extractos relevantes ya para terminar con el ámbito jurídico, pues ya lo sabéis, la famosa archiconocida orden de 7 de noviembre del 16, por el que se regulaba y se regula el procedimiento de selección de la EDL, en el artículo 5, uno de los requisitos de la estrategia, recogiendo precisamente el mandato de los programas de desarrollo rural, es mejorar el nivel de vida y la calidad de vida de la población del medio rural. Seguro que ahora los compañeros, cuando yo termine mi intervención, pues nos van a poner un claro ejemplo de ello. Y después también en su momento, pues la orden del 9 de agosto del 17, por la que se regulaban las bases para los costes de explotación y animación, en su momento también contempló como gasto subvencionable, y ahí lo dejo, pues que los gastos de explotación pudieran incluir los de mantenimiento, conservación, reparación de los bienes muebles e inmuebles de los GDR, siempre que sean sufragados por el mismo GDR. Se incluirán en este concepto los gastos necesarios para la instalación y adecuación del local a las necesidades específicas del GDR. Eso en su momento también se tuvo en cuenta. Bueno, marco conceptual. Antes de abordar ya lo que son las pautas de atención, tenemos que tener por lo menos una idea básica, unos conceptos básicos con los cuales saber manejarnos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad. La discapacidad es una situación que resulta de la interacción, por un lado, entre las personas que tienen deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barrera que limiten o impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, obviamente. El concepto de discapacidad nos conduce a su vez al concepto de inclusión social, que es un principio
por el cual la sociedad pues, debe promover valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas, todas, tengan la oportunidad y los recursos necesarios para participar plenamente pues, en todos los ámbitos de la vida. Como colación de ello, medidas de acción positiva, lo que hay que adoptar, que son aquellos apoyos específicos destinados a prevenir o compensar por las desventajas o las especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en el acceso pues, a todo, desde las edificaciones, a los espacios públicos, al transporte y a los servicios, ¿vale? Las medidas de acción positiva concluyen o conducen a adoptar el concepto de accesibilidad universal, que es toda condición que debe cumplir por los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, todo, para ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Ello presupone la estrategia de diseño universal. A su vez, con ello, ¿qué lograremos? Pues la igualdad de trato, que es el derecho de toda persona a ser tratada en condiciones de igualdad en todos los ámbitos, y llegaremos también a un concepto muy importante que hay que tener en cuenta siempre, que es la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Es decir, el principio en virtud del cual todas las actuaciones que desarrollemos por parte de las administraciones públicas, en todos los planes, acciones, medidas, legislaciones, tengan en cuenta todas las necesidades específicas de los colectivos que pueden verse afectados directa o indirectamente. Entre ellos, pues, el colectivo de las personas con discapacidad. Con ello, lograremos la igualdad de oportunidades, la ausencia de toda discriminación, por supuesto, y la normalización, que es a lo que aspiramos, que es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad puedan llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a todos los servicios que están a disposición como si fuera cualquier otra persona. Muy bien. Entramos ya en las pautas de atención a personas con discapacidad. Voy a hacer una pequeña aproximación general y después ya nos detendremos, como he dicho anteriormente, en esos tres tipos de colectivos. ¿Qué barreras se encuentran las personas con discapacidad? Pues por un lado, nos encontramos genéricamente con una falta de conocimiento, ¿no?, de las necesidades y de los hábitos comunicativos que tiene una persona ciega, una persona sorda, así como del lenguaje adecuado para dirigirse a ella. Obviamente, los estereotipos están ahí también y las representaciones simplistas de los mismos pues, dificultan ese trato adecuado. El trato infantil en el que muchas veces incurrimos, la falta de costumbre, al hablar con personas con discapacidad no sabemos cómo tratarlas, y muchas veces pues, eso provoca gestos o actitudes que pueden dar lugar a rechazo o incomprensión. También es importante subrayar el déficit de cultura tecnológica, cada vez menos, porque los medios, los mecanismos, disponemos hoy en día, sobre todo tecnológicamente, de muchos recursos, pero aún en el ámbito rural pues todavía no están muy extendidos. Y no solamente que no estén extendidos, sino que muchas veces los tenemos y no sabemos utilizarlos, es decir, la dificultad para llevarlos a cabo, para ponerlos en funcionamiento y para aplicarlos. Bueno, ¿cómo llamar a las personas con discapacidad? Teniendo en cuenta que el lenguaje que utilizamos es reflejo de muchas veces de nuestra manera de pensar o de no pensar, más bien. Cuando hablamos de personas con discapacidad, muchas veces, aún hoy en día, se utilizan términos y expresiones que únicamente pues eso, resaltan las secuelas, señalando las connotaciones más negativas, más peyorativas, ¿no? Se va perdiendo, pero es cierto que todavía nos encontramos con personas que las consideran pues, personas recluidas, asociales, que están encerradas, que está postrado en silla de ruedas, el inválido, el tullido, el disminuido, el inútil, el cegato. Esos términos hay que superarlos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no debemos sustantivar adjetivos, no es el ciego o el discapacitado. Tenemos que hablar políticamente de manera correcta en estos casos y añadir persona con discapacidad delante de estos términos. Se lo merecen porque las personas no se definen por su discapacidad, se definen por su valía y por el hecho de ser personas en sí. Por lo tanto, no sustantivar estos adjetivos. Como principios generales de atención, siempre tenemos que intentar tratar a las personas con discapacidad de la manera más natural y con la mayor normalidad posible. Aceptar siempre la diferencia, porque existe y la hay, pero no exagerar las dificultades, ni tampoco subestimar sus posibilidades, no ser proteccionista en exceso. Siempre, siempre ofrecer o preguntarle a la persona si le podemos prestar nuestra ayuda de alguna forma antes de actuar. Es decir, no tenemos por qué, como he puesto aquí en el ejemplo, empujar a una persona en silla de ruedas si no nos lo pide o si no nos lo ha indicado. Siempre preguntar. Y si acepta o necesita nuestra ayuda, pues escuchar sus instrucciones. Es decir, la persona con discapacidad sabe mejor que nadie cómo orientarnos. Y dirigirnos siempre directamente a la persona con discapacidad en la medida de lo posible. No al familiar o al intérprete en lengua de signos. Me refiero obviamente a personas con discapacidad visual, auditiva y personas con problemas de movilidad reducida. Hay otros colectivos a lo mejor con discapacidad, personas con autismo o trastorno del espectro autista y demás que sí requieren a lo mejor un apoyo con el familiar o con la persona que lo asista. Bien, bueno, pues si habéis llegado hasta aquí despiertos, ahora empieza lo interesante.
Comenzamos con la pauta de atención a las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Pues básicamente consiste, como había puesto, en el debilitamiento o la pérdida total o parcial del sentido de la audición. Generalmente aparece frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente asociada a problemas con el habla cuando la sordera se ha producido a muy temprana edad o de nacimiento. Y obviamente pues, afecta a la percepción y comprensión de la información sonora y muchas veces también a la comprensión de la información escrita. No olvidemos que el colectivo de personas sordas pues, participa pues, de una cultura, de unos valores, de una identidad común que está fraguada en torno a la lengua de signos y a una concepción del mundo evidentemente y eminentemente visual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tipos de sordera existen para tenerlo en cuenta a efectos de la atención? Pues básicamente 4. La sordera prelocutiva, que es la que se adquiere o la que se tiene antes de adquirir el desarrollo de la lengua oral. La poslocutiva, por lo contrario, es decir, personas que ya han aprendido a hablar y que se quedan sordas a posteriori, que normalmente pues, hablan muy bien. La sordera congénita, que es la que se presenta en el momento del nacimiento, aproximadamente la mitad de las sorderas pues, son de este tipo, y la sordera adquirida, pues la que se deriva de alguna enfermedad, de algún accidente, de algún traumatismo. De ese tipo de sorderas podemos derivar a su vez 4 grados de sordera, dependiendo del nivel de pérdida auditiva. El nivel leve supone perder entre 20 y 40 decibelios. Estas personas, pues la voz normal apenas la perciben, muy baja, y la fuerte casi como normal, confunden muchas palabras. Ma, pa, ta, pa, mamá, papá, no la llegan a entender bien y confunden letras al leer. Después tenemos el grado de sordera medio, que supone una pérdida de audición de entre 40 y 70 decibelios. Aquí ya la voz fuerte la perciben como débil y la normal directamente es que a menos de 1,5 metros no la perciben. Pueden tener problemas ya para pronunciar algunos sonidos y solamente comprenden pequeñas partes de una frase. La sordera severa, ya más grave, entre 70 y 90 decibelios de pérdida y solamente pues, perciben la voz muy fuerte y distorsionada, ¿no? Desarrollan la lectura labial, aprenden a hablar tarde y sobre todo con dificultad, necesitan apoyo. Y por último la sordera profunda, ya perder más de 90 decibelios pues solamente se perciben pues, los ruidos muy fuertes por vibración, necesitan de lectura labial, no aprenden a hablar si no se les enseña de forma intensiva y pues necesitan la lengua de signos, incluso la voz es normal, un rasgo de ellos que la voz es nasalizada, empleando frases cortas. Bueno, ¿qué problemas, qué barreras de comunicación específicas nos vamos a encontrar con las personas con discapacidad auditiva? Pues por un lado, el escaso desarrollo que hay de productos y de servicios accesibles. Hay una falta de uso complementario de lo que es el formato, no se suele combinar, cada vez más, sí, pero de momento hay carencias, por lo que no se suele combinar el formato audiovisual accesible, lo que es la audiodescripción, la subtitulación, la lengua de signos. Muchas veces hay eventos no accesibles para personas sordas, no se les reservan plazas específicas con ubicaciones adecuadas, en conferencias, en exposiciones, en conciertos, etcétera. Los mismos sistemas de telefonía fija, aunque con el móvil ya esto se va superando por el tema de la videollamada y demás, pero los terminales fijos, por ejemplo, y los de uso público son un problema. Una persona sorda que tenga que llamar a la urgencia, pues a ver cómo lo hace, lo tiene complicado. La inexistencia, por ejemplo, del videoportero bidireccional, o sea, que te vean y tú los veas. Eso, por ejemplo, en los centros, es muy raro encontrar en centros públicos videoporteros bidireccionales. O ayudas técnicas en edificios como equipos de megafonía, amplificadores de voz, bucle magnético, que luego lo haré. Los ascensores, muchos, pues, por ejemplo, no tienen intercomunicador visual ni alarma de tipo visual. Te pegan el timbrazo, pero no tiene a lo mejor una luz que parpadee para que ellos lo sepan. Y después, por ejemplo, un detalle muy simple, pero vamos, que esto es difícil de encontrar, la falta de avisadores libre ocupados en las puertas de los despachos y de las consultas. La típica lucecita, luz verde, luz roja, que no supone una inversión muy costosa y, sin embargo, pues, para una persona sorda, pues le indica básicamente si un despacho está libre o está ocupado. Esas carencias se van superando, pero todavía persisten. En lo tocante también a la barrera cuando tenemos que informarlos y comunicarnos con ellos, pues eso, la mayoría de los servicios públicos no tienen servicios de interpretación de lengua de signos, o si los que lo tienen, pues a lo mejor no el personal de atención pues lo desconoce. Ahora no sé si los compañeros que van a intervenir a continuación pues saben dentro de algún GDR si algún compañero, algún técnico, algún auxiliar pues conoce la lengua de signos para atenderlo. La información muchas veces ofrecida en todo tipo de formatos no suele estar adaptada a los parámetros de accesibilidad en comunicación. No existe personal cualificado en materia de atención a personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y sobre todo los espacios muy ruidosos. Esto, las salas de espera, las zonas donde hay ruido, son música ambiente, para una persona con discapacidad auditiva es un problema grave. Incluso, esto que se ha puesto desgraciadamente muy de moda por el tema de la pandemia, las mamparas, los reflejos de las mamparas impiden que una persona con discapacidad
auditiva, pues pueda leer bien los labios. Aquí voy a hacer un pequeño inciso con respecto a la atención a las personas con discapacidad auditiva en materia de el diseño de las páginas web. Esto es importante. Me imagino, bueno, todos los GDR tenéis páginas web y me imagino que os la habrán diseñado siguiendo criterios de accesibilidad. Es fundamental porque en el siglo XXI, en plena era tecnológica, el Internet es fundamental para el acceso a la información. Y las páginas generalmente suelen estar adaptadas. En este sentido, pues simplemente voy a citar muy por encima un consorcio, el W3C, que ha establecido una serie de pautas para velar por la accesibilidad a nivel internacional. O sea, una serie de normas a modo de recomendación para desarrollar páginas web. Insisto, simplemente es para que lo tengáis en cuenta o para que lo tengan en cuenta los GDR en el supuesto de que sus páginas web no estuvieran adaptadas, que lo dudo, yo creo que sí las tendréis adaptadas, ¿vale? 4 principios son los que rigen estos criterios de accesibilidad de una página web. Por un lado, la página web tiene que ser perceptible. Es decir, la información, los componentes, tienen que ser presentados al usuario de modo que ellos puedan percibirlo. Debe ser percibido por sentidos como la visión y la audición, teniendo en cuenta pues, aspectos como el audio, el texto, el tamaño de la fuente, el contraste de los colores, etc. Es decir, se tiene que facilitar al usuario ver y oír el contenido. O sea, que el color no sea el único medio visual para transmitir información. ¿De acuerdo? No voy a entrar en mucho más detalle porque esto luego lo paso. El segundo principio, que la página web sea operable, es decir, que se puede interactuar, navegar en el sitio web y sus componentes mediante el teclado, que te dé tiempo a leer la información, que no te salten las ventanas emergentes y te las quiten, que haya un tiempo específico determinado para que podamos asimilar lo que se nos está presentando. Procurar evitar que las páginas web no tengan contenido cuyo diseño pueda provocar ataques, espasmos o convulsiones, sobre todo las personas que tienen problemas de visión, con las luces estroboscópicas, los parpadeos excesivos. Eso no es conveniente. Y los títulos, porque de las páginas web deben describir perfectamente su contenido, al igual que los enlaces deben describir hacia dónde va. El tercer principio es que la página web sea comprensible, es decir, que se entienda de manera fácil. Bueno, esto es necesario para todo el mundo, no solo para las personas que tengan discapacidad, porque hay algunas páginas web que te vuelven loco. Los contenidos textuales que sean legibles, que sean comprensibles para cualquier usuario, y sobre todo también que permita al usuario, si está introduciendo algún texto, algún dato, pues corregir los errores, volver a la pantalla principal, que no le suponga un galimatías poder volver a entrar en la página para hacer un trámite o consultar cualquier dato que esté en la página. Con ello concluiremos con el principio 4, que es que se interesa que la página, a efectos de accesibilidad, el contenido sea robusto, es decir, que sea un contenido fiable y consistente, para que esa página web pueda ser utilizada desde cualquier terminal con un sistema operativo adecuado, para que permita bien las actualizaciones, el software, el firmware no se quede colgado. O sea, páginas web que estén bien adaptadas al uso y que no sean problemáticas a la hora después de algún cambio que haya. ¿De acuerdo? Eso va conectado con el código fuente. Pero esto simplemente os he dicho a título informativo. Me imagino, insisto, que ya vuestras páginas web se acogerán a estos principios. Bueno, estrategias de accesibilidad ya en comunicación con personas sordas. Básicamente, tenemos que distinguir 3 estrategias. Por un lado, hay que potenciar la información visual para facilitar la orientación espacial y el entorno y el acceso a la información en el entorno de las personas sordas. Eso se consigue pues, con aspectos tales como una señalética clásica y que esté muy bien definida, las mismas líneas de colores. Yo la primera vez que vi una línea de colores en el suelo, porque creo que fue en un episodio de Colombo, esto en Estados Unidos ya lo tenían de hace, siglos. Aquí ya se está imponiendo cada vez más, sobre todo en los edificios más grandes, tipo hospitales, centros de uso múltiples. Esto facilita mucho, sobre todo aquellos GDRs que estéis en un sitio compartido con otras dependencias. Si ponéis líneas de colores donde indiquen, pues, esta línea da información, esta a servicio, hasta los aseos, pues la verdad es que ayuda a todas las personas en general, pero a las personas que tienen sobre todo problemas de audición, les viene de maravilla, ¿vale? Bueno, pues esa sería la primera estrategia, que ahora entraremos con más detalle. La segunda estrategia es amplificar la información de carácter auditivo para ser percibida por personas que tengan resto de capacidad de audición mediante dispositivos y ayudas técnicas. Ahora hablaré de estas medidas. Estamos hablando de personas que puedan llegar al GDR y que dispongan pues, de implante coclear o que dispongan de un audífono. Hay una serie de medios, de servicios, de aparatos que pueden facilitar la comunicación. Ahora después lo veremos. Y la tercera estrategia, pues eso, ya entraré con más detalle para lo que se trata, ofrecer servicio y atención personalizada a los ciudadanos con discapacidad auditiva.
Bueno, la primera estrategia. Nos centramos en la señalización y en la iluminación visual. Todos los carteles que pongamos en el GDR de señales, de señalética, aunque muchos están estandarizados, conviene que sean con un tamaño cuanto más grande mejor. Están estandarizados, insisto, pero si tenemos que hacer alguno por nuestra cuenta, que se vea, porque para una persona sorda la vista es su principal herramienta. Entonces, el tamaño aquí importa como en todo. Buscar también el contraste de luminancia entre el objeto y sus alrededores, aumentar el tiempo disponible para verlo. Por ejemplo, si utilizamos una pantalla o utilizamos un rótulo LED, la información que se dé, pues dejarla fija el mayor tiempo disponible para que no esté cambiando continuamente. Evitar los brillos y los destellos que deslumbren. Procurar que los caracteres sean de gran tamaño, con contornos nítidos y bien definidos, y con un contraste con el fondo y entre sí. Luego enseñaré una gama de colores para que veáis la diferencia. Y sobre todo colocar en los puntos de acceso pues, los pictogramas específicos, páginas específicas, o ya os digo, en cualquier imprenta, todo lo que son los pictogramas estandarizados y normalizados de uso no cuesta nada, y eso ponerlo a efectos de despacho, a efectos de zonas de paso, a efectos de escaleras, a efectos de aseo, pues es fundamental. Dentro de lo que es la iluminación del entorno, ya de por sí, si estamos atendiendo a una persona sorda en nuestro despacho o en una sala de información, evitar el deslumbramiento en la medida de lo posible, eliminar cualquier brillo que produzca molestias, por ejemplo, en los mostradores, pues evitar no tener encima el foco de luz, o el downlight o el LED, porque para una persona sorda que lee los labios, el deslumbramiento le provoca fatiga visual. Y sobre todo siempre lo que he dicho anteriormente, centrando en el contraste entre el objeto visual y su fondo, porque el contraste puede ser empleado para ayudar a identificar objetos y evitar obstáculos. Siempre procurar buscar el contraste de colores. Entramos ya en lo que son las segundas estrategias que hablábamos antes, con la amplificación de la información, y para ello tenemos unos instrumentos que son los MACos. Los MACos son los medios de apoyo a la comunicación oral. Básicamente son tres: la subtitulación, el bucle magnético y el sistema de frecuencia modulada. Como he dicho anteriormente, estos MACos son usados por personas con discapacidad auditiva, pero que tienen todavía restos de audición, escuchan, y por lo tanto utilizan estos medios. Y con ello pues, podemos conseguir que la información que reciban pues, no tenga distorsiones ni ruidos de fondo. El primer MACo es de la subtitulación. En el ámbito de los GDR, básicamente, bueno, todos sabemos lo que es la subtitulación. Es un recurso de apoyo a la comunicación que consiste en transcribir el texto que se está diciendo o la voz a texto escrito para que la persona lo sepa. Esto ayuda mucho. En el ámbito de los GDR, básicamente, me imagino que si tenéis en las mismas páginas web todos los vídeos, los recursos audiovisuales que tengáis, pues se pueden subtitular, ¿no? O si tenéis, por ejemplo, un punto de información, una pantalla, pues igual. Todo lo que sea adaptarlo para la subtitulación, le estamos haciendo un gran favor a las personas con discapacidad auditiva. El segundo recurso que tenemos es el bucle magnético. El bucle magnético es un aparato que crea un campo magnético. Es un sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos podemos oír en un campo magnético. Entonces, para eso es necesario que la persona que tiene audífono lo ponga en una posición que se llama T. Entonces, ¿qué conseguimos con el bucle magnético? Que la persona que tiene el receptor, al hablar, genera un campo magnético con la persona que tiene puesto el audífono en la posición T, y la señal le llega sin distorsiones, sin ruidos de fondo. Es un campo magnético que elimina mucho el ruido. Esto es una cosa que se está imponiendo, no es costoso. Existe en muchos sitios, aquí mismo en Sevilla, por ejemplo, lo podéis ver en la estación de autobuses de Plaza Dama, en lo que es la caseta de información. Incluso hay taxis que tienen bucle magnético, y es una herramienta muy interesante. Hay por ahí un vídeo que, si Pedro me está escuchando, me gustaría que lo vierais porque es a título informativo sobre cómo funciona el bucle magnético. ¿Está por ahí, Pedro? Es un sistema de comunicación para personas con audífonos e implantes auditivos. Este sistema de sonido transforma la señal de audio en un campo magnético. Los audífonos e implantes colocados en la posición T transforman este campo magnético de nuevo en sonido. El Hemisferi cuenta con esta tecnología en su sala de proyección para garantizar una experiencia satisfactoria a todas las personas que nos visitan. Los espacios con esta tecnología exponen este símbolo de accesibilidad auditiva.
Perfecto, muchas gracias. Seguimos, voy a intentar seguir compartiendo la presentación. Bien, ¿se me oye? Espero que sí. Perfectamente. Perfectamente, sí. Es que tenemos que hacer aquí unos truquillos. Menos mal que está Pedro ahí al quite. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona el bucle magnético. El tercer sistema de Mako, que podrían utilizar los grupos de desarrollo rural, aunque esto está más bien orientado para otro ámbito, pero bueno, yo lo explico, es el sistema de frecuencia modulada, que básicamente es un emisor que emite una determinada frecuencia y el receptor dentro de su bucle, dentro de su audífono, pues capta esa frecuencia específicamente y le permite pues, escuchar el sonido con mayor claridad. Esto es lo típico, por ejemplo, de la audioguía y puede estar bastante recomendable para hacerlo en el caso de que haya que hacer pues, exposiciones, conferencias con personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿vale? Bueno, entrando ya en la tercera estrategia, que es ofrecer ya lo que es servicio de atención personalizada a los ciudadanos con discapacidad auditiva, existe una serie de estrategias para entablar una conversación. Por un lado, si la persona con problemas de discapacidad auditiva no nos mira, pero está cerca, lo que tenemos que hacer es llamar su atención tocándole en la parte alta del brazo o el hombro o en la pierna si ambos están sentados. La pierna obviamente con delicadeza, no en plan Paco Martínez Soria. Tocarle si están sentados, si no, en el brazo. Y evitar sobre todo pues, dar fuertes palmadas, bruscos contactos o tirar los objetos si se encuentra retirado. Eso es la estrategia primera si no nos está mirando pero lo tenemos cerca. Ahora bien, si no nos está mirando y se encuentra lejos o dormida con un grupo de personas, lo que tenemos que hacer es llamar su atención moviendo el brazo dentro del campo visual de la persona con la que queremos contactar, como si estuviéramos llamando un taxi, pero con un poco de más delicadeza, para que esa persona nos vea. También puede utilizarse la estrategia de encender y apagar las luces 2 o 3 veces o golpear el suelo para que pueda sentir las vibraciones. Esto es una estrategia que se utiliza sobre todo en casos de emergencia. Esta persona se pondrá a la alerta, sabrá que la están llamando, puesto que es un código conductual propio de la comunidad sorda. Bien. En el momento de la atención directa, si la estamos esperando, si desde el GDR estamos esperando una persona que va a venir, que la hemos citado porque tiene una cita, es conveniente, si no tenemos el rótulo que os decía antes, con la lucecita verde, roja o libre ocupado, pues dejar la puerta abierta para que sepa que estamos dentro y estamos disponibles. Siempre va a ser necesario el contacto visual, insistimos mucho en eso. Si una persona está signando, es decir, si está utilizando lengua de signos, es muy importante que consideremos como falta de respeto desviar la vista o darse la vuelta para otro lado. Es como si nos están hablando y miramos por otro lado. Eso ellos no lo interpretan bien. Y siempre cuando la atendamos, si en un despacho, en una sala, pues buscar un sitio cómodo, con luz, y que no produzca deslumbramiento. Lo que hablábamos antes también, evitar hablar entre mamparas o ventanas de cristal en la medida de lo posible. Sobre todo si tienen brillo, porque el reflejo molesta para leer los labios o ver bien la lengua de signos. Entrando ya en las estrategias para entablar una conversación, bueno, si la persona tiene resto auditivo, obviamente se puede subir la voz. Es decir, si algo nos oye, podemos aumentar un poco el tono de voz, pero sin gritar excesivamente. Ella ya nos dirá a la persona si con ese volumen no oye bien. Procurar también atenderla en un apartado, en un reservado, en un despacho, en una zona donde no haya ruido, un lugar alejado de los ruidos. Ahora bien, si la persona es sorda profunda, no hay que gritar, o sea, no nos va a oír, nos va a oír el GDR de al lado, pero ya no nos va a oír porque por eso no lleva audífono. Entonces lo que tenemos que hacer es vocalizar bien, sin voz, que será suficiente. Y siempre es muy importante buscar el feedback, la retroalimentación, asegurar la comunicación. Un signo muy habitual durante la conversación con una persona sorda ahí preguntando continuamente, ¿me comprende? ¿Me ha entendido? Para que sepamos que esa persona está captando el mensaje. Pedro, te ruego que, bueno, antes que nada, bueno, para ponerlo en contexto, voy a poner aquí una pequeña pildorita de una secuencia de una película que seguramente habréis visto todos, que se llama No me chilles que no te veo, una película del año 89, protagonizada por Gene Wilder y Richard Pryor, una película de equívoco, de comedia, protagonizada por una persona que es ciega y una persona que es sorda. Entonces, los dos son testigos de un asesinato. El ciego lo oye, el sordo ve en una parte. Pero, insisto, es una comedia de enredo hasta el punto de que ellos mismos son acusados del asesinato. Entonces hay una secuencia muy graciosa en la comisaría, donde un comisario, un inspector muy mal encarado, pues intenta interrogarlo. Y entonces aquí quiero poneros este vídeo porque es que refleja muy bien cómo no hay que tratar a una persona ciega o una persona sorda. Así que si eres tan amable, Pedro. Bien. Bueno, seguimos con la presentación. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto.
Perdonad por el tono un poco escatológico, pero creo que es bastante representativo de lo que no hay que hacer a la hora de atender a una persona ciega o sorda. Bien, continuamos. Si ya nos ponemos a hablar, entablamos una conversación con una persona con problemas auditivos, es necesario, insisto, el contacto visual, tanto si en lengua de signos como de lectura labial. Y hablar siempre con un ritmo pausado y tranquilo, de forma natural y sin exageraciones. Esto es muy importante. Vocalizar bien. Si tenemos que leerle un texto, pues hay que procurar no bajar mucho la cabeza, obviamente, para que se pueda leer los labios. Y evitar pues, tener objetos en la boca, comer chicle, puesto que esto dificulta la lectura labial. Utilizar en la medida posible un lenguaje sencillo y con frases cortas, aunque también se pueden emplear justo algunos gestos naturales y sobre todo escribirle algo como forma de apoyo. Es decir, si tenemos que darle una cita, darle una fecha, una cantidad, un plazo, pues si no queda muy claro, cogemos una nota, un papelito y se lo ponemos como refuerzo. Y también es muy importante, si durante la conversación no entendemos lo que nos dice una persona sorda, ya sea con voz o con gestos, pues no hay que fingir lo contrario. Las veces que haga falta, pues intentarlo de nuevo, repetir para que las cosas queden claras, y más en un servicio de atención público como es el nuestro. Hay que también tener cuidado con el lenguaje no verbal, puesto que cualquier gesto, movimiento o expresión que para nosotros puede pasar desapercibido, pues rápidamente es captado por ella. Y sobre todo, cuando hay un diálogo con una persona sorda, se debe esperar el turno para intervenir y nunca interrumpir sin advertirlo previamente. Si tenemos que interrumpir una conversación, es decir, si la persona sorda está hablando con otra en lenguaje de signos, pues tenemos que avisar asignando espera con ese gesto que hace el chico de la ilustración, con la mano hacia adelante y hacia atrás, para explicarle el motivo de la interrupción. Se le pide disculpas con el signo perdón, que es frotando la mano derecha sobre la izquierda. Interrumpimos, hablamos ya con la otra persona y después le pedimos perdón para retirarnos. Esto, insisto, lo estoy diciendo muy deprisa, pero lo tendré ya por escrito por si queréis repasarlo luego. Importante también, cuando una persona está asignando, es decir, está utilizando la lengua de signos, no se le debe coger de las manos. Eso es como el equivalente a ponerle a una persona la mano en la boca cuando está hablando. ¿Vale? Muy importante también, y esto sí puede producirse, si la persona va acompañada de un intérprete o de una guía intérprete. En este sentido, la comunicación pues será más fluida, sobre todo si tenemos que tocar temas delicados. En este caso, lo que siempre tenemos que hacer es mirar a la persona sorda. Que venga un intérprete, nosotros nos dirigiremos a la persona sorda, puesto que el intérprete es un mediador. Por lo tanto, no nos tenemos que dirigir al intérprete diciéndole, dígale usted dónde vive, o no, nos dirigimos a la persona con discapacidad auditiva y ya el intérprete se encargará de transmitirle la información. Por eso deberá ubicarse el intérprete a nuestro lado, al lado de la persona oyente y frente a la persona sorda, porque así hay retroalimentación, feedback. Seamos también un poco flexibles, teniendo en cuenta que los intérpretes muchas veces trabajan en asociaciones, tienen que atender a lo mejor a muchas personas sordas al día, tienen que acompañarlas, y entonces puede ser que por temas de citas pues lleguen un poco más tarde o se retrasen. En este sentido, pues procurar en la medida posible ser flexibles en ese aspecto. Y tampoco pues no tenemos que preocuparnos por la presencia del intérprete. Ellos se rigen por un código ético donde prima la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad y la fidelidad al mensaje, y por lo tanto ellos simplemente se limitan a transmitir la información que le demos, aunque sea confidencial o no. Muy importante dedicarle el tiempo que sea necesario e in situ a estas personas cuando acudan presencialmente, y sobre todo adaptar el contexto y la comunicación, puesto que también puede que el intérprete pregunte por duda o tenga alguna objeción al respecto. Por último, cuando termina la conversación, o hay que avisar. O sea, si se interrumpe una conversación sin indicar expresamente el fin de la misma, porque nos llamen por teléfono, porque hemos terminado de atender a esa persona, porque estamos saludando a otras personas o porque directamente ya nos tenemos que poner a trabajar, pues le tenemos que decir con el símbolo, el pictograma que veis ahí arriba, con la mano, indicándoselo por escrito, que la conversación se da por finalizada. ¿De acuerdo? Bueno, pauta de atención a personas con discapacidad visual. Ya queda menos. Cuando hablamos de discapacidad visual, estamos haciendo referencia a personas que presentan diferentes grados o no están afectadas por las mismas variables que se presentan en cada circunstancia. A algunas personas pues, les afecta la luz ambiental, la luz diurna, o bien por tensión ocular, etc. Lo que sí está claro es que la visión es un proceso muy complicado en el que no solamente interviene el ojo, sino también el cerebro. El ojo localiza lo que quiere ver y hace llegar la imagen a la retina. Pues ya sabéis que a través del nervio óptico hace que el cerebro se encargue de hacer la interpretación de la imagen. Os voy a dar aquí una serie de parámetros que tenemos que tener en cuenta porque esto nos ayuda para entender cómo tenemos que atender a las personas con problemas de discapacidad visual. Y es que la agudeza visual nos indica la capacidad para detectar, reconocer, discriminar o localizar un objeto. Es la imagen más pequeña cuya forma puede apreciarse.
Para medirla, pues se utilizan los octotipos, que es la imagen que veis ahí a la derecha. Si queréis aprovechar para graduar alguno la vista, a tiempo estáis. El campo visual nos señala, por lo tanto, lo que el ojo puede ver de frente, y es toda la porción del espacio que el ojo puede percibir simultáneamente. ¿A qué viene esto dicho? Pues a que el deficiente visual puede ser de 3 tipos. Por un lado, las personas con visión central. Son aquellas personas que pueden leer, que ven detalles, que reconocen caras, sin embargo, suelen tener problemas a la hora de desplazarse. Las personas con visión periférica es justo todo lo contrario. No tienen problemas en los desplazamientos, pero al tener dañada la visión central, pues no reconocen a las personas o los textos no los ven. Y después incluso nos podemos encontrar con personas con visión bordosa, que es que no ven bien nada, lo ven todo bordoso a través como si fuera de un cristal muy sucio, ¿vale? Os he puesto aquí la imagen de los pictogramas de los bastones para personas con discapacidad visual. El clásico es el de la izquierda del todo, que es el bastón negro, que nos indica una persona con problemas de discapacidad visual. El bastón blanco, que indica que la persona es ciega. El blanco y rojo, persona sordociega, y el bastón verde, persona con baja visión. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta las alteraciones que la persona presenta en agudeza visual, pues hay unos grupos diferenciados. Personas que tienen dificultades para el acceso a la información, personas con dificultades para la orientación y la movilidad, y personas con problemas para la ejecución de las actividades de la vida diaria. Incluso algunas de estas patologías se presentan, desgraciadamente, de manera conjunta. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, en lo tocante ya a la relación y comunicación a las personas con discapacidad visual, voy a tomar aquí como referencia unas pequeñas viñetas que hizo el desaparecido Forge, una guía que sacó en los años 90, patrocinada por la Organización Nacional de Ciegos de España, que creo que van a ilustrar bastante de manera un poco jocosa, irónica, las relaciones y lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer con respecto a las personas con discapacidad visual a la hora de atenderlas. Por un lado, evitar la sobreprotección. Es decir, tenemos tendencia a considerar que una persona con discapacidad visual, una persona ciega, pues tiene un problema grave, problema serio, es una complicación en la vida, entonces tenemos tendencia a ser sobreprotectores. Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible. Tampoco generalizar, es decir, muchas veces se da por hecho, lo que hablábamos al principio con los estereotipos, que una persona ciega per se es una persona desconfiada, que no se fía de lo que le están diciendo, que no ve bien lo que va a afirmar. Tampoco tiene que ser así. Como toda una persona ciega puede ser desconfiada o no, como cualquier hijo de vecino. En lo tocante a la relación y la comunicación con ellos expresamente, pues hablarles dirigiendo siempre nuestra mirada a su cara. Utilizar el nombre de la persona si se conoce para que tenga claro que nos dirigimos a él. Eso es fundamental. Lo primero, ¿cómo se llama usted? Y siempre dirigirnos, pues, Ramón, Antonio, Carlos, María, Luisa, dirigiéndonos a él para que sepa que le estamos hablando. Hacer su contrario también, presentarnos, identificarnos con el fin de que la persona sepa con quién se encuentra, por lo que debemos decirle nuestro nombre, indicarle si procede quiénes somos o lo que hacemos. Evitar también, salvo que haya confianza, pues hacer gracias, jugar a la adivinanza, eso no es procedente. Y siempre hablar en un tono normal, despacio y claro, no gritar o elevar la voz. Las personas con deficiencia visual en general nos oyen perfectamente. Tampoco debemos sustituir el lenguaje verbal por gestos, puesto que estos en muchos casos no pueden ser percibidos. Tenemos que ser específicos y precisos en el lenguaje para no confundirlo, no saturarlo, que es justo lo contrario de lo que estoy haciendo hoy, pero que el tiempo apremia. Y sobre todo, pues intentar evitar palabras como los adverbios de lugar, aquí, allí, o los pronombres demostrativos, esto, aquello, pues ya que van acompañadas de gestos que ellos no lo perciben. Es preferible utilizar términos orientativos. Por ejemplo, esto que tiene usted a la izquierda de la mesa, o a tu derecha, o delante de la puerta, o detrás de ti. O incluso muchas veces es interesante conducir la mano de la persona hacia el objeto e indicarle de lo que se trata. Utilizar con normalidad los verbos ver y mirar. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues mira, bueno, son expresiones que ellos lo tienen ya asumido y porque nosotros lo utilicemos no se van a ofender, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que evitar son exclamaciones que puedan provocar ansiedad a la persona como, ¡ay, cuidado! Todo esto, si hay un peligro o algo que le tenemos que alertar, ellos los descoloca y los pone en tensión. Es mejor decir alto y en la medida posible explicarle qué es lo que pasa. Alto, párate, hay un cajón abierto, una escalera, ¿de acuerdo? Para saludar, si la persona no extiende la mano, pues nosotros podemos cogérsela para hacerle saber que queremos saludarle. Siempre acompañarla y ofrecerle el asiento. Para ello, pues cogemos la mano y le indicamos dónde está el respaldo para que se siente, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si nos tenemos que ir o tenemos que abandonar la habitación, siempre avisarle. Si no nos pasa lo que no en el vídeo, puesto que la persona piensa que aún estamos ahí y entonces pues se queda un poco descolocada. Si regresamos, también informarle que hemos vuelto. También indicarle, muy importante por tema de confidencialidad, si hay otras personas presentes, y comunicar también cualquier acción que estemos llevando a cabo. Por ejemplo, si tenemos que hacer una consulta, si tenemos que llamar, si tenemos que coger un expediente, pues notificárselo, informándoselo.
decirles lo que estamos haciendo si no nos ve bien. Muy importante, mantener un entorno ordenado. Es decir, esto es fundamental tanto para las personas que tienen discapacidad visual como los que no. Todo tenerlo en un cierto orden, que no estén los cajones abiertos, todo desplegado, para que no vayamos a tener ningún accidente. Las puertas y las ventanas, por favor, si vamos a tener una persona con discapacidad visual, cuando la atendamos en el despacho, o las dejamos totalmente abiertas o totalmente cerradas, sobre todo si están en zonas de paso. Las sillas colocadas debajo de las mesas o bien pegadas a la pared. Y los armarios o los cajones, pues igual, las puertas encajadas, para que no haya problema. Buscar también el contraste, en el caso de personas que no sean completamente ciegas, puesto que el contraste visual de los colores les puede facilitar la información y orientarse. Y utilizar pues, fondos que presenten un gran contraste para evitar el deslumbramiento. Recomendaciones para presentar textos accesibles. O sea, si el GDR tiene que elaborar, ¿qué os digo yo? Pues no sé, un folleto, un tríptico, algún informe, independientemente de que después lo cuelguen en la web. Pero si vamos a tener información por escrito, hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Por un lado, los tipos de letras. Que sean letras, tipologías o tipografías sencillas y sin adorno. Arial, Verdana, aunque se pueden utilizar también algunas con terminaciones finales. No se recomiendan, obviamente, ni las letras itálicas, ni las oblicuas, ni las condensadas. Quedan muy bonitas, pero no son recomendables. Con los números, lo mismo. Cuando se utilizan números, pues igual, con el mismo tipo de letra que hemos utilizado para los caracteres que no son numéricos. ¿De acuerdo? Con respecto al tamaño de la fuente, se procurará que utilizar fuentes de entre 12 y 14 puntos es lo recomendable. Un grosor adecuado en tipo de letra normal o seminegrilla. No se recomienda que todo sea negrilla, aunque cuando ya que resaltar algún punto de interés sí podemos utilizar la negrita. El estilo, pues utilizar las mayúsculas solamente en palabras cortas y preferentemente para los títulos y las señales, puesto que el texto se lee con mayor facilidad cuando está escrito en tipo oración y en minúsculas. ¿De acuerdo? El espacio entre letras, pues de 1/4 de la altura de la letra. Igual que el espacio entre líneas, pues será proporcional a la fuente y al tamaño utilizado. Las líneas, sea importante, entre 70 y 90 caracteres, no que no sean demasiado largas ni demasiado cortas, puesto que producen fatiga ocular. Si tenemos que introducir columnas, pues que la separación esté claramente definida y que no se intercalen imágenes entre ellas. Y los párrafos igual, pues más bien cortos, con términos concisos y separados entre ellos por una línea. En lo tocante ya al contraste, pues procurar que el papel no sea un papel glossy, un papel satinado, sea un papel mate, y que la tinta, el color de la tinta sea que presente mayor contraste con respecto al color del papel. Insisto, luego enseñaré los códigos de colores. El papel mate, lo acabo de mencionar, y si hay que resaltar puntos, pues señales, símbolos distintivos con números, pues para resaltar aquellos aspectos de interés o inicio de apartado. Todo lo que sea icono y demás es interesante. Por último, la distribución de la página, pues los títulos con letra grande y clara, en fondo blanco con tinta oscura, que haga contraste. Las fotografías, si tenemos que poner fotografías más bien sencillas, que no tengan muchos detalles, que no estén muy recargadas, que tengan buen contraste, que no se estén intercaladas entre el texto y que estén justificadas en la parte izquierda. Lo mismo si utilizamos dibujos o esquemas, con trazos sencillos, gruesos, con pocos detalles, etc. Y los textos, pues siempre escritos en horizontal, evitar las colocaciones un poco así psicodélicas, en plan, no sé, vertical o en plan diagonal. Eso, a ver, no conviene si tenemos que dar una información que los textos estén claros, legibles y que entren por la vista. ¿De acuerdo? Y por último, esto como regla general, como pauta de atención básica, aparte de la forma, el fondo. Siempre tenemos, como todas las personas, que informarle adecuadamente y si se le lee o se le ofrece documentación, si se le ofrece documentación hay que leérsela y explicarle muy bien de qué se trata. Eso siempre, pero con las personas con discapacidad visual, con más motivo. Y si tienen que firmar documentos, pues explicarle muy bien qué es lo que van a firmar, indicarle el lugar adecuado y si no lo ven, pues podemos cogerle la mano contraria a la que ellos firman y con el dedo índice indicarle el sitio donde tienen que firmar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entramos ya en las pautas de atención a personas con discapacidad funcional. Voy a dar unas líneas muy breves, muy someras, porque ante todo hay que distinguir, hablamos de discapacidad funcional, pero nos tenemos que centrar como un concepto más amplio en las personas con movilidad reducida. Y es que las personas con movilidad reducida pues son aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa. Dentro de las personas con movilidad reducida, obviamente están las personas con discapacidad funcional, tetrapléjico, un parapléjico, personas en silla de ruedas, o todas aquellas personas que por cualquier circunstancia tienen algún tipo de problema a la hora de moverse sin ayuda. Estamos hablando de mujeres embarazadas, de personas mayores con artrosis, de personas que tengan temporalmente una cojera, etc. Por lo tanto, conclusión,
Se puede ser una persona con movilidad reducida y no por ello necesariamente ser discapacitado. En este sentido, tenemos que tener muy claro que es una barrera, que es cualquier impedimento u obstáculo que limita o impida el acceso cómodo, la movilidad independiente o la circulación segura de las personas. De ahí lo que os comenté al principio, de la accesibilidad, que es el resultado del diseño universal o diseño para todos. Es decir, cuando proyectemos o construyamos un espacio, tiene que estar acomodado para las diferentes necesidades de todas las personas que puedan hacer uso de él, discapacitadas o no, para que los servicios se puedan ofrecer de forma cómoda, permanente y segura. Por lo tanto, la discapacidad, digamos que es el resultado de la interacción de las personas con el entorno y sus barreras. ¿De acuerdo? Bueno. Entrando ya en lo que es las pautas de atención, quiero decir que la atención a las personas con movilidad reducida no vendrá determinada por unas pautas de atención específicas, puesto que no requieren a lo mejor los apoyos visuales o auditivos que hemos visto antes para los otros colectivos, sino sobre todo por facilitarle el acceso y la movilidad a las dependencias, en este caso de los GDR. A título informativo digo que desde el 4 de diciembre de 2017, según la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, que lo cité antes, todos los edificios han de ser accesibles para las personas con discapacidad con movilidad reducida y para las personas mayores de 70 años. En Andalucía podemos tomar como referencia a título orientativo el documento técnico sobre el decreto 238/2009, que esto está también disponible en la página web de la Junta de Andalucía, donde se incluyen una serie de pautas, de instrucciones que tienen que reunir pues, todas las administraciones, los edificios, sobre todo los que tienen o los que prestan un servicio público. Doy por hecho, no quiero entrar en detalles porque tampoco nos podríamos tirar aquí un año hablando sobre este tema, doy por hecho que los GDR pues, tendrán adaptado su estancia, sus dependencias para las personas con movilidad reducida. Yo en todo caso voy a dar una serie de información, una serie de pautas para que se tengan en cuenta. Aquí esto que estáis viendo, este ideograma, esta pegatina, y la saco a colación porque es interesante, fue una campaña que se llevó a cabo en Molina de Segura, en provincia de Murcia, por parte de unos maestros y de unos alumnos que tenían que acudir a un centro de educación especial, eran personas con discapacidad, y sistemáticamente las plazas de aparcamiento eran ocupadas por desaprensivos que dejaban los coches sin respetar que eran plazas reservadas para personas con discapacidad. Les pusieron a todas las pegatinas de ponte en su lugar y no te pongas en su sitio. ¿Por qué saco esto a colación? Porque eso, cuando entremos en un edificio público, tenemos que ponernos en el lugar de una persona con movilidad reducida. Y nos tenemos que preguntar, ¿puedo llegar al edificio? ¿Puedo acceder al edificio? ¿Puedo utilizar el punto de atención e información? ¿Puedo desplazarme por las plantas del edificio? ¿Puedo desplazarme entre las plantas? Si existen escaleras, ¿puedo utilizarlas? Si existen rampas, ¿puedo utilizarlas? ¿Existen elementos mecánicos, ascensores, plataformas elevadoras? ¿Los aseos se pueden utilizar? ¿Se proporciona de forma adecuada información e iluminación en el edificio? ¿Puedo utilizar las dependencias e instancias específicas del edificio según la tipología? ¿Puedo evacuarlo? Estas preguntas hay que hacérselas y eso os invito a que desde los GDR intentéis ver si habéis llevado a cabo o ejecutado algún plan de accesibilidad con respecto al edificio para ver si realmente cumple los parámetros y en todo caso pues llevarlo a cabo para facilitar la atención a las personas con movilidad reducida. Lo que os hablaba antes, por daros simplemente unas pautas. Con respecto a la señalética, para las personas con movilidad reducida existen unos códigos. Insisto, esto si compráis o si adquirís carteles, generalmente vienen ya estandarizados. Pero bueno, si vosotros los queréis elaborar, ya sabéis que los carteles o la cartelería en forma cuadrada o rectangular, pues contiene de información. La triangular indica advertencia o atención y la circular indica prohibición o peligro. Y existen unos códigos de colores. Las señales verdes, pues libertad, información, seguridad, salida de emergencia, primeros auxilios, punto de reunión, etc. La amarilla, precaución, prohibición, emergencia, señales de parada, suelo resbaladizo, etc. Las rojas, pues obviamente, riesgo, advertencia, objetos salientes, partes móviles, etc. Y aquí a la derecha tenéis lo que son los esquemas cromáticos, que es lo que he estado mencionando anteriormente y ahora os lo pongo de relieve. Los contrastes de colores. Como veis, el negro sobre amarillo es un contraste ideal para cualquier tipo de rótulo, de imagen o de texto. Lo mismo que el verde sobre el blanco, el rojo sobre el blanco, el azul sobre el blanco sobre el azul y el negro sobre el blanco. Esos son los esquemas cromáticos de contraste universales. Hay que tener en cuenta que para diseñar de manera universal, para dar cumplimiento a ese principio, es necesario pensar en cada una de las necesidades particulares de las personas a las cuales va destinado el espacio. Obviamente, en el caso de los GDR, pues pueden venir personas que precisen de un andador. Ya veis que una persona con un andador necesita como mínimo 81 centímetros de espacio. Está calculado, estandarizado así, para poder desplazarse y frontalmente mínimo 91 centímetros. Las personas que acuden con bastón igual, entre 15 y 20 centímetros
de margen por los lados y 81 centímetros de frente. Si acude con un perro guía, una persona ciega con perro guía, pues igual, necesitan 310 y 122 centímetros. Y una silla de ruedas estándar son 80 centímetros de anchura y 120 centímetros de lo que es desde la parte trasera hasta donde culmina la posición de las piernas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño. Aquí os pongo un gráfico obtenido de ese manual que os he mencionado anteriormente para que os hagáis una idea, ¿no? Y es que la distancia mínima entre dos obstáculos por los que se deba circular, sean elementos constructivos de mobiliario, será siempre de 0,80 metros. Todos los elementos de mobiliario deberán disponer a lo largo de los frentes, por los que sean accesibles, pues de una franja también de espacio por mínimo de una anchura de 80 centímetros. Los elementos de mobiliario, los complementos, elementos emboladizos también tienen que contrastar con el entorno, tienen que tener los bordes redondeados, a ser posible ponerle algunas franjas de color que los distinga para evitando materiales que brillen o destellen, y tendrán que estar a una altura mínima de suelo de 2,20 metros. Insisto, no os quiero agobiar con esto porque me imagino que ya muchos lo conoceréis, incluso lo estaréis aplicando, pero para que sepáis que toda esta normativa está ahí y hay que tenerla en cuenta a la hora del diseño del espacio en el que vamos a atender a unas personas con movilidad reducida. En los puntos de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta de atención al público, los mostradores de información, pues también se tienen que cumplir una serie de condiciones. Tienen que estar comunicados mediante itinerarios accesibles, es decir, desde la entrada principal hasta la zona del mostrador porque no haya obstáculos. Deberán estar ubicados también lo más cerca posible de los vestíbulos, de las salas de espera y de los accesos accesibles al edificio. Y en los mostradores de atención o información al público, pues tiene que existir, ahora lo veréis en las secciones, un tramo de al menos 80 centímetros de anchura, con una altura como máximo de entre 70 y 85 centímetros y un hueco mínimo en la parte inferior para meter las piernas libre de obstáculos de 70 centímetros, con 50 centímetros de profundidad y 80 centímetros de altura. Bueno, ahora lo veréis en la imagen porque esto una imagen vale más que 1000 palabras. Si existen ventanillas de atención al público, al menos una de ellas tiene que estar a una altura máxima de 1,10 metros, estando en plano de trabajo, en su caso, una altura máxima de 0,85. Y si se dispone de dispositivos de intercomunicación, pues que por lo menos que esté dotado de bucle de inducción u otro sistema dotado al efecto. Aquí tenéis los gráficos. Como veis, si atendemos en un mostrador a una persona que viene en silla de ruedas, pues tenemos que habilitar un espacio para que por la parte inferior pueda meter las piernas y se nos quede a la altura. Y los mostradores igual tienen que tener una altura mínimo de 1,10 o de 0,85 para que ellos puedan acceder a la ventanilla o al mostrador o a la mesa. ¿De acuerdo? Muy por encima también. Las puertas, procurar que sean más anchas, con mínimo de 90 centímetros, para que permitan la entrada de una persona que se desplaza en silla de ruedas. Procurar que los baños sean accesibles, con puertas anchas, que tengan barandillas, que estén adaptados, ¿no? Los urinarios y demás. Contemplar también el uso del ascensor cuando los espacios de atención al público estén en otros pisos. O sea, si no tenemos ascensor, sería interesante instalarlo. Y un ascensor que tenga una señalética indicando el acceso de los ascensores y el teclado en braille o con la pantalla para que la persona con problemas de movilidad, y si es ya ciega o sorda, pues pueda poder utilizarlo bien. Verificar también que en el trayecto pues, no existan escaleras, peldaños o desniveles que dificulten el traslado de la persona con movilidad reducida. Y sí, también es interesante considerar que los espacios de atención estén ubicados en el primer nivel del edificio. Es decir, bueno, no sé cómo estarán cada GDR, me imagino que será diferente, pero si estáis en edificios grandes o tenéis varias plantas, procurad que las zonas de atención al público no estén en una primera planta o en una planta sótano, estén en la planta baja, que es donde accedan, ¿vale? Después ya la oficina o de intendencia interna y demás ya se pueden poner en otro sitio. Por último, ya para concluir, pauta durante la atención, muy simple porque estamos hablando de personas con movilidad reducida que no requieren una estrategia ni unos refuerzos específicos. Simplemente, como todo y como siempre, preguntar a la persona si necesita ayuda y cómo ayudarla, especialmente si tiene los problemas de accesibilidad en el lugar. Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, pues ya nos dirá ella cómo quiere que la ayudemos. Si estamos conversando o iniciando una conversación con ella, pues sentarnos de frente o al lado, o bien inclinarnos para quedar a un mismo nivel, ya que esto facilita el diálogo y la comunicación. Es una cuestión ya, obviamente, de buena forma. No asumir lo que la persona puede o no hacer, no hay que pensar por ella. No moverle la silla de ruedas, ni tomarle del brazo si no nos lo pide, previamente y con permiso. Estamos hablando de su zona de confort y su aspecto, una zona de intimidad también. Entonces, eso no hay que procurar evitarlo. La silla de ruedas forma parte del espacio personal de la persona, por lo tanto, ni apoyarnos en ella ni moverla sin su permiso. Y sobre todo es muy importante pues, evitar ser invasivo, un trato y una atención natural con ella y con todas. Bueno, pues termino ya, creo que me he colado un poco, estoy dentro del tiempo. Voy a terminar mi intervención con
creo que ya José María antes hizo mención a ella de soslayo, un manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, titulado Por un desarrollo rural inclusivo, que libere el potencial de las personas con discapacidad que residen en el medio rural. Esta es la famosa declaración de Cuenca de 8 de noviembre del 18. Creo que no hay mejor forma de concluir que leyendo una serie de extractos que son conclusiones que creo que deben ser de obligado cumplimiento y que tenemos que tener en cuenta como administración pública, como asociaciones, como servicio público en general, que prestamos unos servicios y damos una información y gestionamos unas subvenciones. Las personas con discapacidad y sus familias deben ser consideradas como agentes clave en el proceso de transformación del medio rural, en un entorno inclusivo que, bajo el prisma de la innovación social, ofrezca un nuevo modelo de entorno sostenible y armónico de convivencia, donde todas las personas, todas, puedan desplegar su potencial humano. Por lo tanto, las políticas públicas, ojo con esto, pues deben potenciar la búsqueda y generación de nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural, incluido el emprendimiento, que permitan la creación de riqueza en este entorno en clave de sostenibilidad, que combine las oportunidades de la economía verde con la dimensión inclusiva en la creación de empleo digno y de calidad y en la transformación del entorno rural para hacerlo acogedor y amistoso a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es esencial identificar y desplegar buenas prácticas de convergencia asociativa entre entidades, plataformas e instituciones representativas de la discapacidad. Ahora los compañeros seguramente podrán dar ejemplo de ello. Y de personas en riesgo de exclusión y del desarrollo rural dirigida a atender las necesidades de cualquier persona residente en el medio rural en situación o en riesgo de exclusión. Resulta asimismo imperioso poner en práctica fórmulas de gobernanza y colaboración innovadoras entre los diferentes agentes participantes, porque en el fondo de lo que se trata es que las políticas públicas de desarrollo rural inclusivo, tanto europeas, nacionales, autonómicas y locales, fortalezcan el arraigo de las personas con discapacidad y sus familias residentes en este medio, colaborando así a atenuar la amenaza de despoblamiento que sufre España. Bueno, pues como dijo Scott Hamilton, el famoso saxofonista, quizás la única discapacidad en la vida en el fondo sea una mala actitud. Eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias a todos por vuestra atención y doy paso ya al moderador para que continúen el resto de los compañeros. Muchas gracias, Francisco. Gracias porque ha sido una ponencia realmente interesante. Deja de compartir pantalla si quieres y así nos vemos un poco la compañera. Perfecto. Vale, ahora, gracias. Sí, muchas gracias. Nos ha resultado, la verdad, que muy interesante y denota conocimiento y sensibilidad hacia un tema que a menudo pasa desapercibido. Si hay alguna pregunta para Francisco, si os parece, la dejamos para el final de la jornada y ahora nos vamos a ver buenas prácticas líder de los grupos de desarrollo rural. Entonces comenzamos, si os parece, con el grupo de Cuenca Minera de Río Tinto, con Pedro Flores, su gerente, que va a estar acompañado de dos asociaciones de personas con discapacidad, Aspromín y Atenea. Bienvenido, Pedro, y cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que hoy la verdad que ha sido una oportunidad el poder compartir ideas, experiencias sobre un tema social, ¿no? Y normalmente en el mundo del desarrollo rural no tenemos demasiadas oportunidades de tratar los temas sociales y sobre todo los temas de colectivos discapacitados. Cuando creo que tanto el desarrollo rural como los grupos de desarrollo rural tenemos mucha capacidad para hacer más sociable y más llevadero todas estas situaciones, ¿no? Creo que el mundo rural ofrece muchas posibilidades y los grupos de desarrollo rural ofrecemos también oportunidades para hacerles más fácil y más llevadero a las personas con discapacidad todo este recorrido. El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, desde hace ya muchos años, cuenta entre sus socios y en sus órganos de decisión con dos asociaciones de ayuda a la discapacidad. Por un lado, la Asociación de Personas con Discapacidad Atenea, que tiene sede en Nerva, y por el otro lado, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera, Aspromín. Cada una de estas asociaciones, evidentemente, tienen un punto de partida diferente, tienen una realidad diferente, pero tienen un punto en común, es que intentan luchar por la plena inclusión de personas con diferentes capacidades o con discapacidad en el mundo rural. Como gerente del Grupo de Desarrollo Rural, tengo que decir que la participación en el grupo
y en sus órganos de decisión de cada una de estas entidades, pues han tenido una situación normalizada, en el sentido de que son dos entidades y dos instituciones que forman parte de la vida social de la cuenca minera, que se integran en la sociedad de la cuenca minera y que participan en el desarrollo social y económico de la cuenca minera, y han sido precisamente ellos los que pidieron en su momento el poder participar en esa mesa de concertación que siempre han sido los grupos de desarrollo. Y así, pues, por ejemplo, Aspromin está con el grupo de desarrollo rural y participa con nosotros desde 2002 y Atenea desde 2009. Es decir, tenemos ya una cierta experiencia y un cierto recorrido de trabajar con ellos, donde en la medida de lo posible colaboramos en todo lo que podemos y también en temas de formación, y apoyamos en todas sus iniciativas siempre que esté en nuestra mano. En este sentido, pues hoy contamos con dos de sus representantes. Contamos con Pilar Gallardo, que es la presidenta de la Asociación de Discapacitados Atenea, y también contamos con José Manuel Moreno, que es responsable de Aspromin. Creo que ellos nos pueden dar también una visión de cuáles son sus asociaciones y cuál es el trabajo que ellos desempeñan en el apoyo a las personas con discapacidad en el mundo rural. Y si me permite, Yolanda, yo le doy, y me permite también José Manuel, le doy primero paso a Pilar y después interviene esto. Pues muchas gracias. A ti. Hola, ¿me escucháis, no? Sí. Sí. Hola, buenas a todas. Bueno, pues nosotros estamos aquí instalados en Nerva, en la cuenca minera, y bueno, a ver cómo explicaría yo. La función que hacemos allí pues es bastante diferente, como puede ser, como escucháis algo del compañero, porque la asociación se compone más que nada de gente que son colaboradores, los que están trabajando allí, para poder desempeñar las actividades que se pueden ofrecer a los usuarios. ¿Por qué? Pues porque nosotros el problema mayor que tenemos es el económico. A no poder acceder a distintas subvenciones, pues no tenemos el capital para poder llegar a enfrentar esas subvenciones, entonces pues nos vemos totalmente incapaz de poder tener profesionales que puedan desempeñar esas funciones que nos demandan realmente los usuarios. Lo que realmente estamos ahora mismo funcionando son personas voluntarias, que son los que estamos ahí trabajando con las personas con discapacidad, pero ellos nos demandan muchísimo más, cosa que no podemos llegar a hacerlo, puesto que no económicamente no. Nosotros lo que tenemos es el apoyo y la cuota de los socios, que es un mínimo para poder llevar todo un año para adelante, y la verdad que, bueno, pues trabajamos muchísimo, estamos trabajando, tenemos unas instalaciones muy bien preparadas, estamos en una instalación en la cual se puede desempeñar, cualquier profesional puede desempeñar allí sus funciones, pero nos falta lo más importante, nos faltan los profesionales que ya te digo, pedimos subvenciones, pero esto nos pasa un poquito como se refiere ahí, el efecto Mateo, ¿no? El que más tiene más se le da y el que menos tiene menos se le da. Pues ese es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, por ahí estamos trabajando y pidiendo la colaboración siempre a todo el mundo para que podamos seguir adelante. Son bastantes socios los que llegamos a tener con distintas discapacidades. Intentamos cubrir las necesidades de cada uno realmente hasta donde podemos llegar, porque somos voluntarios, no somos gente profesional, aunque hacemos bastante bien nuestra función dentro de lo que se cabe. Bueno, pues esa es la asociación de Atenea de aquí de Nerva. Muchas gracias, Pilar. José Manuel de Aspromin, si quiere abrir el micro y nos comentas también vuestra experiencia. Buenas tardes, bienvenido. Buenos días todavía, ¿no? Buenos días, buenas tardes, como queráis. Bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Yo en principio, bueno, Pedro, me alegro mucho de verte después de 20 años en esta lucha. Mi amigo Pedro Flores. Y deciros que en Aspromin, en principio, agradeceros que nos hayáis invitado y también felicitaros por la apuesta que habéis nombrado de apostar por el desarrollo rural inclusivo. Yo creo que es un acierto, sinceramente creo que es un acierto.
Nosotros en Aspromin trabajamos con personas con discapacidad intelectual y personas con trastornos en el desarrollo. Contamos con distintos centros, tanto en Huelva Capital como en la cuenca minera de Río Tinto, concretamente en el Campillo, en cuanto a lo que son centros educativos, residencias, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, etcétera. Para que os hagáis una idea, atendemos aproximadamente a 450 familias entre Huelva y el Campillo, 450 personas con discapacidad y a su familia, evidentemente, y contamos con ello pues, aproximadamente unos 130 trabajadores. Somos una entidad muy antigua, desde el año 69, y concretamente con el GDR, como decía Pedro, pues llevamos 20 años trabajando, yendo de la mano, y en este caso en concreto, en este proyecto en concreto último, pues lo que hemos hecho ha sido 2 vías de actuación en una de las residencias escolar y en el centro educativo. Para que os hagáis una idea, el centro educativo es el único que hay en la cuenca minera, centro educativo específico para personas con discapacidad, y la residencia escolar es la única que hay en la provincia de Huelva, con lo cual es una actuación en 2 centros de referencia que atienden a una población muy importante, sobre todo de chavales tanto de la cuenca como de la sierra de Huelva principalmente, de la zona de la costa también, y ha consistido en la ampliación de la residencia escolar en 2 plazas más. Teníamos 20 plazas, han pasado a ser 22, y una segunda vía de actuación que ha sido la instalación de calefacción a través de energía solar, tanto en la residencia escolar como en el centro educativo. Para nosotros esto es muy importante, como decía la compañera de Atenea, nosotros sí tenemos todos los centros concertados, pero como decía ella, el problema económico es un problema existente en todas las entidades sin ánimo de lucro como las nuestras, ¿no? Ya que una cosa es concertar y poder mantener los centros abiertos, otra cosa bien distinta es ampliar, reformar o pensar en nuevos proyectos, ¿no? Para eso tenemos que hacer una buena gestión económica, y este proyecto, que ha sido subvencionado por el GDR, por ARA, pues nos sirve para ello, ya que al ser un proyecto de eficiencia energética hace que optimicemos mucho más los recursos económicos, además de esa ampliación de residencia, como decía. En definitiva, lo que pretendemos con estos proyectos es mejorar, como comentaba antes el compañero Francisco en su magnífica exposición, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. No hay otro objetivo. Como digo, reitero, somos entidades sin ánimos de lucro, y reitero mi felicitación por esa apuesta por el desarrollo inclusivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pedro Flores, si quieres cerrar con una idea. Sí, yo inicialmente agradecerle a Pilar y a José Manuel su presencia, porque desde el principio, es decir, antes que se lo comenté, me dijeron que sí. Ellos lo han dicho, es decir, los grupos de desarrollo rural podemos hacer mucho por la inclusión social como se está haciendo, pero para eso también tenemos que tener en cuenta el tema de la financiación. Pilar ha dado en el clavo diciendo de que su asociación es una asociación de voluntariado que necesita de tener capacidad financiera, y si no tienen esa capacidad financiera no pueden acceder a las ayudas. Si no pueden acceder a las ayudas, los grupos de desarrollo rural verdaderamente no podemos hacer poco por ello. José Manuel ha dado su visión. Ellos han tenido que hacer una gestión exquisita de los recursos que tienen para poder financiar el proyecto que nos han presentado. Entonces, yo lo que pido desde aquí, y es mi objetivo, el que esto se tenga en cuenta en los programas de desarrollo rural, porque está muy bien de hablar de inclusión social, está muy bien de hablar de ayudas a los discapacitados, pero necesitamos recursos, y esos recursos muchas veces pueden venir única y exclusivamente con la facilitación, o sea, facilitándoles simplemente la financiación a este tipo de colectivos que no tienen ánimo de lucro y que su única función es mejorar las condiciones de vida del mundo rural y hacer que el mundo rural también se ponga a disposición del mundo urbano, para que las personas con discapacidad del mundo urbano puedan tener en el entorno rural un sitio donde vivir mejor y tener una mejor situación. Yo creo que esta es la idea, Yolanda, y con esto creo que ese ha sido el objetivo de las 3 personas de Cuenca Minera que hemos participado. Muchas gracias, muy claro. Si os parece, seguimos avanzando. Nos vamos ahora a Cabra, a la Subética Cordobesa. Allí hay un centro de referencia en daño cerebral que ha recibido fondos LEADER. ¿Y quién mejor que contarlo que el propio grupo de desarrollo de la Subética Cordobesa? Hoy tenemos a Tomás Ruiz. Compañero, cuando quieras. Hola, buenos días.
Muchas gracias en primer lugar por invitarnos y bueno, pues voy un poco a poner una pequeña presentación rápida de qué es lo que pudimos financiar desde el Grupo de Desarrollo Rural en el marco anterior, en la finalización del marco anterior, que fue la puesta en marcha de un centro de atención diurna del daño cerebral sobrevenido. Voy a poner la presentación. Vale, ¿se ve? Sí. Vale, perfecto. Pantalla completa si quiere y... Perfecto. Bien, bueno, pues en el marco anterior, aquí en Cabra, existe una fundación, que es la Fundación PROMI, y nos solicitó una ayuda para poner en marcha un centro de atención diurna para personas afectadas de daño cerebral sobrevenido, que ahora después un poco comentaré en qué consiste, ¿no? Bueno, pues forma parte también, como anteriormente, estas dos instituciones del seno del Grupo de Desarrollo, es socia del Grupo de Desarrollo, y tiene una larga trayectoria en el apoyo en las personas, para la integración de las personas en la vida, de las personas con discapacidad en la vida normal, ¿no? La Fundación PROMI, que tiene su sede en Cabra, nos solicitó una ayuda por una inversión de 1.300.000 euros. El proyecto tiene un coste subvencionable de unos 372.000. Se le dio una subvención de 100.000. Se pagó al final, bueno, en septiembre del 2015 y cuenta con 40 plazas de capacidad. La diferencia tan grande entre esa inversión y el coste subvencionable que veréis ahí no es más que es un centro que está ubicado en la planta baja. En las plantas superiores la obra se dedicó para ampliaciones o destinos distintos al del centro, que hoy en día están en marcha, que eran para hacer alojamiento para viviendas, para personas con discapacidad que trabajan en otros centros que tiene esta fundación. Esta fundación se crea en el año 98, cuyos patronos son la Asociación PROMI y el Ayuntamiento de Cabra. El germen de esta fundación no es más que la Asociación PROMI, que lleva ya más de 40 años trabajando en el territorio en múltiples actividades, como el desarrollo de centros y servicios asistenciales, o el desarrollo de centros y programas de formación, o la promoción y el asesoramiento a empresas que ocupen a trabajadores con discapacidad. En la provincia tiene 18 centros residenciales, ocupacionales, formativos, y uno de ellos es el de la atención al daño cerebral sobrevenido, que está aquí en Cabra. En total atiende a unos 526 usuarios, ¿no? Las distintas causas que provocan ese daño cerebral pueden ser traumatismo craneoencefálico o ictus, o anexión cerebral, tumores, encefalitis, son causas las más comunes que provocan esos daños y que se tratan en este centro concretamente. El centro en sí tiene un equipo de médicos, de neuropsicólogos, fisioterapia, logopedas, enfermeros, y está dividido en distintas áreas o unidades. Tiene una unidad de rehabilitación motora con gimnasio, fisioterapia neurológica, una unidad de vida autónoma, donde cosas que pueden ser tan comunes para cualquiera de nosotros suelen ser un mundo para los usuarios de esta unidad. Pues les enseñan desde abrocharse un botón a subirse una cremallera, algo tan simple como hacemos todos los días de forma intuitiva nosotros, ¿no? Tiene otra unidad de comunicación y de evolución y otra unidad de recuperación conductual y cognitiva. Tomás, acércate al micro, por favor. Vale. Gracias. Dividida en distintas unidades, ¿no? Bueno, no quiero ser muy largo, simplemente era para que tuvieseis una noción de qué es lo que se financió, dónde se financió, quién es el promotor, las distintas áreas y los equipos que tiene el centro y qué es lo que se trata, y un poco pues algunas imágenes de lo que es el centro hoy en día, ¿no? Este es el edificio principal, la portada, la fachada, y en la planta baja es donde está situada el área, la estancia diurna, ¿no?
las vistas interiores del pasillo y la distribución a distintas unidades que he estado comentando anteriormente, bueno, pues, distintas dependencias de lo que es el centro, ¿vale? Equipamiento, etcétera, y en fin, pues la placa típica, ¿no?, de información de los fondos con los que se ha financiado. Básicamente era terminar con esto para compartir con vosotros que está este centro aquí en Cabra, que está a vuestra disposición si queréis visitarlo o hablar con el presidente de la Fundación para cualquier duda que podáis tener o cualquier consulta. Y bueno, pues simplemente para terminar, ahora que es una noticia hace un día o dos que nos comentó el presidente de la Fundación, tristemente ahora que todo está, tanta noticia acerca de Ucrania y todo este tipo de cosas, pues este mismo centro pues, se va a responsabilizar de una serie de niños y familias ucranianas con necesidades especiales y los van a atender y le van a dar alojamiento aquí. Y la semana que viene, por ejemplo, pues viene un chaval ucraniano que tiene parálisis cerebral y se va a quedar en las instalaciones y durante, bueno, pues esperemos que sea el menos tiempo posible y pueda volver pronto a su país, ¿vale? Así que muchas gracias y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Gracias, Tomás. Dejamos de compartir pantalla. Perfecto. Y nos vamos a Guadix para saludar al gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, Juan José Manrique López. Él nos va a presentar a la Asociación San José, que trabaja con personas con discapacidad intelectual y, bueno, va a comentar algunos de los proyectos. Así que bienvenido y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas en este día naranja que tenemos, porque por aquí por Granada hace un día naranja. Bueno, yo simplemente voy a exponer en 5 minutos algunos proyectos sueltos que hemos desarrollado a lo largo de los 20 años de vida de colaboración. Puede parecer que son proyectos puntuales, pero realmente se enmarcan en una línea de trabajo. Se inició hace ya 25 años con el primer programa de desarrollo rural y normalmente el colectivo de discapacidad intelectual aquí en la comarca de Guadix es muy potente, con la Asociación San José, que es una asociación que se constituyó en el año 1973, fruto de la inquietud de una madre que no tenía cómo atender a su hijo, y a partir de ahí se ha montado pues, un entramado que hoy en día atiende a más de 500 personas, trabajan más de 250 personas en dicha asociación, y es una asociación muy potente con 750 socios prácticamente de prácticamente toda la provincia de Granada. Como digo, el grupo mantiene dentro de su partenariado una relación muy activa y muy dinámica con este tipo de colectivos, hasta el punto que es un segmento poblacional que en este momento es fuente de innovación y, sobre todo, en territorio como el nuestro, de generación de empleo. Simplemente para ir comentando algún tipo de proyectos, bueno, voy a saltar la diapositiva. Para el grupo, el tema de la atención de necesidades especiales con este tipo de colectivos ha sido fundamental. La estrategia viene siendo una continuidad de hace 20 años de trabajo, y hoy iba simplemente a exponer algunos proyectos sueltos, pero que con el tiempo que tenemos pues va a ser exponer rápidamente. Bueno, este es un proyecto, digamos que la Asociación San José y el Grupo de Desarrollo colaboran en el sentido de cubrir todo el ciclo de edad para atender a personas con discapacidad intelectual. En este caso, en este marco, hemos financiado la residencia de psicodeficientes Nueva Era, que su objetivo es atender a personas con población mayores de 16 años con discapacidad intelectual y con graves trastornos continuados de conducta. Estamos hablando de esquizofrenia y temas de conducta peligrosos, que realmente son remitidos desde tratamiento ambulatorio a unidades de gestión distintas a nivel provincial, incluso regional. Es un centro que tiene 31 plazas y al final ha supuesto pues, un verdadero reto, porque realmente en la provincia de Granada prácticamente no había ninguno, y digamos que atiende a personas con especiales dificultades y graves
trastornos en ese sentido. Ese edificio era un antiguo centro de estancias diurnas que se ha reconvertido a residencia de psicodeficientes, pues con todos los avances tecnológicos en domótica, energías renovables, adecuando al colectivo al que se dedica. Realmente esas 31 plazas, normalmente el ratio de creación de empleo es 1:1, a pesar de que los compromisos iniciales eran 6 empleos, pero llegarán a ser 31 empleos. Eso, bueno, el típico cartel. Ese es otro proyecto que financiamos en el marco anterior, que es un centro de educación infantil de integración Ruiz del Peral, partiendo de un edificio, un colegio de primaria abandonado. Lo que hicimos fue un centro de educación infantil de integración con San José, que se llama Ruiz del Peral, para 74 plazas y fundamentalmente es un centro especializado en niños y niñas con necesidades educativas especiales de 0 a 3 años, fundamentalmente. Otro de los proyectos que hemos desarrollado con San José es un centro de atención temprana que se llama La Cometa, que atiende en la actualidad a 130 niños y niñas de 0 a 6 años con verdaderos problemas de desarrollo y fundamentalmente este centro está atendido por 8 profesionales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, hasta una maestra especialista en audición y lenguaje. Fundamentalmente las actividades que se llevan a cabo son pues, el tema de evaluación, valoración global del niño, el tema de atención y tratamiento en estimulación, psicomotricidad, logopedia, psicoterapia, fisioterapia, participación con los centros sociales, sanitarios y educativos, información, formación y apoyo, orientación dirigido a las familias, talleres grupales, intervención en entornos naturales, o sea, es un centro de atención a niños y niñas de 0 a 6 años con necesidades especiales de desarrollo. Y ya por último, simplemente yo quería resaltar un proyecto que, aunque no es de este periodo ni el anterior, hoy en día hablamos antes de inserción laboral y social de este tipo de colectivos. Este fue un proyecto que subvencionamos hace ya ciertos años. Líder, no hay que olvidar que es una semilla que se echa y va germinando. Y este centro, que fue un centro, una lavandería y un centro industrial que inicialmente atendía a los distintos centros de la Asociación San José, se ha convertido en la lavandería de referencia de la comarca de Guadix y de muchos sitios del norte de la provincia de Granada, en el sentido de que prestan servicios a a otras entidades con otro tipo de residencias, incluso prácticamente presta servicio a todo el sector de hostelería de la comarca de Guadix, porque se ha convertido en la lavandería de referencia que últimamente incorporaba incluso un servicio de renting y alquiler de ropería para el tema de dichos establecimientos. Pero no solo son los proyectos, y intentando marcar definir que es un marco de relación continua donde se intentan atender este tipo de necesidades para este colectivo que la comarca de Guadix es muy importante, de discapacidad intelectual. Bueno, esa, por ejemplo, es San José tiene diversos centros, entre ellos un centro ocupacional. Digamos que la Asociación San José también ha sido partícipe, junto con el colectivo, de intercambios de cooperación internacional y de proyectos de cooperación internacional. En este caso, esto es un grupo de acción local con una misión inversa de Georgia, con el instrumento de preadhesión de EMPAR, ahora que estamos con la preocupación de Georgia, Moldavia y Ucrania. Bueno, pues esto fue parte de la formación que impartimos a un centro, a un GAL que se llama GAL Lagodeji en Georgia, y donde les interesaba muchísimo el modelo de integración de personas con discapacidad intelectual, porque planteaban desarrollar proyectos de la misma índole en el grupo de acción local de Lagodeji en Georgia. Bueno, digamos que no voy a hablar de actividades culturales, pero también desarrollamos determinadas actividades en colaboración con San José, especialmente adaptadas a temas de información, educación ambiental, formación,
centros, o sea, talleres ocupacionales y todo ese tipo de cosas donde se mantiene una colaboración activa. De hecho, hay algunas de las fotos que veis, aparte de la misión del GAL de Lago de Gí, es la misión de evaluación por parte de la UNESCO, de los evaluadores de la UNESCO, para conseguir la declaración de Geoparque Mundial de la UNESCO en la zona de Guadix. Y poco más, simplemente resaltar que en nuestro caso la colaboración es sumamente activa y que se trata de procesos de planificación donde el grupo y la asociación intentan atender las necesidades que van surgiendo en función de las estrategias de ambas entidades y de la estrategia de desarrollo territorial. Simplemente para terminar, el lema de esa asociación en su momento era, además lo llevan desde el año 1973 que se constituyó, es que lo que no se empieza no se termina. Es muy simple, pero muy complejo. Y ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Deja de compartir si quieres la pantalla. Y ahora, teníamos prevista ahora la intervención del grupo de Sierra de Cazorla, pero me dice el gerente, Juan Antonio Marín, que la tormenta de arena no deja conexión, no deja conectarse. Están intentándolo solucionar. Mientras tanto, teníamos una pregunta pendiente del compañero Pedro Fernández para Francisco. Entonces, Pedro, aprovecha si quieres, mientras que cruzamos los dedos para que Cazorla pueda entrar. Venga, pues en primer lugar, felicitar a Francisco por su intervención. Me ha resultado muy didáctica, muy aclarativa para un tema que podría ser en principio pesado, complicado, desconocido. A mí me ha encantado la presentación. Lo primero era felicitarte. En segundo lugar, me he estado leyendo por encima el borrador del tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía. No sé si lo has nombrado en tu presentación porque he tenido que ausentarme un momento. Sé que está en fase de elaboración, que ya está por la segunda versión del borrador y está ahora mismo en informe de valoración del trámite de información pública. Así por encima he leído que hace muchas referencias a el tema de la discapacidad en las zonas rurales, exigiendo todo el tema de indicadores en las zonas rurales, viendo las dificultades que tienen las personas con discapacidad para acceder a servicios en las zonas rurales. He visto también el informe que hizo la Consejería de Agricultura al respecto. No sé si tú has participado, has hecho alguna aportación o tienes algo de conocimiento de este plan, que nada más que por las 623 páginas que tiene y que es el tercero ya, supongo que sea de gran interés para este colectivo. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Pedro. Pues no he participado, yo poco tiempo aquí en agricultura trabajando. Sí tenía conocimiento del plan y sé que se está abordando, pero como tú sabes, los planes son. Los planes establecen objetivos a largo plazo, fijan líneas grandes de actuación. Después viene la segunda parte, que es la concreción, el traslado del plan a normas e instrucciones específicas. Estaremos pendientes, podemos enterarnos, porque obviamente en los planes, como tú sabes, se fija una línea muy amplia, se abarca mucho, pero después lo que estamos hablando, lo que han dicho también otros compañeros, falta la concreción, faltan los fondos, cómo se ejecuta. En este sentido, haré por enterarme, porque eso me imagino que lo estarán llamando desde otro servicio de la consejería, y cuando sepamos algo pues lo pondremos a disposición de ahora. De momento, ya digo, no he querido bombardear mucho con el tema jurídico, ya de por sí creo que ha sido algo tedioso, pero bueno, como sabéis, normativa hay mucha. Es lo que hablábamos antes, con el tema incluso de la accesibilidad. Nos encontramos con una ingente cantidad de normas, de actuaciones, de normas técnicas, pero después, claro, te encuentras cuál es la que hay que aplicar exactamente, cuál es que no, los periodos transitorios. Lo que hablaba antes yo del plan de accesibilidad, nos encontramos con que las normas establecen unos plazos, pero después tenemos el plan de accesibilidad y hay que ejecutarlo, y el plan de accesibilidad pues te da ya un periodo transitorio para adaptarlo. En definitiva, lo que te comentaba, Pedro, tomo nota, y en lo que podamos saber y conforme se vaya desarrollando el plan, pues os lo haremos saber si puede ser interesante, beneficioso, y alguna medida
se puede aplicar al ámbito que nos ocupa, pues por supuesto, porque para eso están los planes. Si se hacen y no se ejecutan, pues no vamos a ningún lado. Vale. Francisco, he puesto el enlace en el chat para el que la persona que lo quiera contestar. Es un enlace al portal de transparencia de la Junta, al apartado de elaboración normativa. Ahí podéis consultar tanto el borrador como el estado en el que se encuentra. Perfecto. Y una segunda pregunta, Francisco. Ahora que dentro de poco tenemos que empezar ya a elaborar las nuevas estrategias para el nuevo marco, entiendo que este aspecto será contemplado sí o sí, ¿no? Debería. En eso estamos, en eso se está trabajando. Hay una, por así decirlo, una obligación no solamente moral, sino también legal. Y en este aspecto, pues me imagino que el desarrollo de las nuevas estrategias para el nuevo marco, en el periodo el periodo que va a continuar, pues me imagino que eso estará contemplado. No puedo adelantar nada, pero me imagino, porque además tampoco tengo la información precisa y adecuada, no me voy a aventurar, pero me imagino que sí, que tiene que estar contemplado, porque además es necesario, igual que lo del tema de la economía verde y demás. Esto es fundamental, porque son mandatos, ya casi, no voy a decir imperativos, pero casi imprescindibles, no se pueden soslayar. En este sentido, pues agradeceremos también las aportaciones de los vuestras a través de los GDR para que cualquier medida dentro del diseño se tenga en cuenta, porque obviamente hay que implementarlo, es una realidad que no podemos dejar de lado. Se están haciendo actuaciones, se están haciendo medidas, pero lo que hablamos antes de los principios de inclusión, de normalización, de accesibilidad universal, eso siempre tiene que estar presente dentro de lo que es la normativa y la transversalidad. Y obviamente pues la estrategia de eso tendrán que tenerlo en cuenta. Gracias, Francisco. Yolanda, por mi parte. Muy bien. Gracias, Pedro. No sé si alguien del público quiere tomar la palabra o hacer una consulta, o abrimos micro o trasladamos a los ponentes vuestras dudas. Deciros que el grupo de Sierra de Cazorla finalmente la tormenta de arena no le deja conectarse. Es una pena porque llevan toda la mañana esperando, ha funcionado internet hasta ahora, pero se ha fastidiado. Dejamos colgada en la página web su intervención porque ellos iban a presentarnos un servicio de taxi, de transporte adaptado en Sierra de Cazorla. E igualmente desde aquí a Juan Antonio Marín, bueno, pues le agradecemos que haya estado pendiente y eso, que lo sentimos. Y si no hay ninguna pregunta y no hay nadie más que quiera tomar la palabra, ya son las 12 de la mañana. Así que agradecemos enormemente a cada uno de los ponentes, a Francisco Ruiz Mediano de la Dirección General, al grupo de Cuenca Minera, con Pedro Flores, con Pilar Gallardo de Atenea, José Manuel Navarro de Aspromín, al grupo de la Subética Cordobesa, con Tomás Ruiz, Juan José Manrique de Guadix y también al compañero de Cazorla, que muchísimas gracias por estar, por compartir, hemos aprendido mucho y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.